tardes, muy bienvenidos. Muchas gracias por participar en este seminario. En nombre del Consorcio de Universidades para Políticas Públicas y la Cámara de Innovación Farmacéutica, les agradezco su presencia a través de nuestros canales digitales para participar en nuestro seminario Políticas de Medicamentos y Regulación de Precios. La crisis social y la actual pandemia ha puesto en evidencia la fragmentación de nuestro sistema de salud y la inequidad que éste genera. Parte integral de esta fragmentación se muestra en el acceso a tratamientos y medicamentos, donde se ha hecho patente la necesidad de abordar una política integral de medicamentos que dé acceso universal en todas sus dimensiones a la población. Una de las potenciales soluciones que se está discutiendo hoy frente a esta inequidad es en el acceso de medicamentos y el alto gasto de bolsillo que muestra Chile en comparación con la región y los países de la OCDE, es la regulación de precios. ¿Cuán efectiva es esta solución? ¿Cuáles son las aristas que deben tenerse presentes al momento de regular el mercado de medicamentos? ¿Qué nos muestra la evidencia internacional en esta materia y en qué contexto es exitosa esta evidencia internacional en regulación de precios? Este foro nos invita a reflexionar frente a esta y otras preguntas en torno al acceso de medicamentos y el alto gasto de bolsillo que conlleva nuestro sistema de salud actual. Diversas experiencias y aprendizajes internacionales ofrecen perspectivas para delinear el diseño y también la ejecución de una política de medicamentos que aborde en forma efectiva las brechas de inequidad que hoy tiene el acceso de medicamentos y se fortalezca a su vez el sistema de salud y asegure de esta forma el acceso oportuno a los medicamentos y tratamientos en Chile. Les recuerdo que este evento está siendo transmitido a través de nuestro canal YouTube CIP Chile, el que cuenta con un chat en vivo donde podrán enviar sus preguntas. También pueden dejar sus comentarios o dudas vía Twitter con el hashtag regulación. Para nosotros es muy importante contar también con su opinión. Por esto, tras la realización de este encuentro, y durante mañana, recibirán un mail de evaluación de este seminario, lo que no les tomará más de 5 minutos. A continuación, quiero pasar la palabra a la doctora Jimena Ocampo, quien es decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y representante del Consorcio de Universidades para Políticas de Salud. Adelante, Jimena. Muchas gracias, Mariela. Estimadas y estimados asistentes, tengan todos muy buenas tardes. En representación del Consorcio de Universidades en Políticas de Salud, es muy grato saludarles y darles la bienvenida al seminario de hoy, Política de Medicamentos y Regulación de Precios. El Consorcio de Universidades en Políticas de Salud es una agrupación que reúne actualmente a 8 universidades que desde sus particularidades unen sus esfuerzos y voluntades para generar espacios de diálogo en torno a diversas temáticas relevantes del sector salud, convocando e incorporando actores relevantes de la sociedad en el ámbito político, público y privado para establecer diálogos y consensos que enriquezcan y contribuyan a avanzar en torno a políticas del sector. Agradecemos a quienes nos acompañan el día de hoy, a los conferencistas y a quienes integran el panel de discusión. Para dar inicio al seminario quiero presentar a nuestro primer expositor, Andrés Osorio. Andrés Osorio es gerente de análisis microeconómico en eConsult, donde lidera proyectos relacionados con análisis regulatorio, libre competencia y distorsión de precios. Anteriormente fue asesor del ministro de Economía, donde fue jefe de la Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional, OPEM, liderando al equipo en la confección de la nueva metodología de informes de impacto regulatorio, el instructivo presidencial de simplificación regulatoria, el envío de 3 proyectos de ley al Congreso y la modificación de múltiples decretos regulatorios sectoriales. También ha ejercido como profesor en cursos de economía de la Universidad Católica de Chile y como economista senior en Credit Corp Capital. Andrés es economista de la Universidad Católica de Chile, con un magíster en economía en esa misma casa de estudios y un máster en administración pública en la Universidad de Columbia. Dejo con ustedes a Andrés Osorio. Muchas gracias, Jimena. Muy buenas tardes a todos. Quisiera partir agradeciendo al Consorcio de Universidades y a la CIF por esta invitación, al resto de los panelistas aquí presentes
que van a discutir después en el foro, y también, obviamente, a todos los participantes que nos están viendo vía YouTube. Este es un tema que sabemos que ha sido muy relevante durante los últimos años y que va a tomar cada vez más relevancia. Por lo tanto, durante unos 15 minutos vamos a hacer una breve exposición de los principales hallazgos que hemos hecho en un estudio que hemos realizado durante ya más de 6 meses, y obviamente que esto ojalá sirva también como base para la discusión siguiente del panel. Es importante aclarar un poco los alcances de este informe. Obviamente el gasto de bolsillo es un tema que afecta, ¿no es cierto?, particularmente en el tema de medicamentos a muchos. En términos personales, cada uno puede tener una experiencia particular, o algún cercano, ¿no es cierto?, que tenga algún medicamento en particular que efectivamente genera un gran gasto de bolsillo, pero también cuando lo vemos en términos agregados, cuando uno ve la encuesta CADEM, ¿no es cierto?, de octubre del 2019, de cuáles son las mayores preocupaciones de los chilenos, el puesto número 3, después de los cambios sociales y las mejoras a las pensiones, es el tema de medicamentos. O sea, este es un tema que puede ser tanto a nivel individual, casuístico, como a nivel agregado, y aquí hay múltiples aristas, ¿no es cierto?, para poder ver soluciones. Existe el tema de los medicamentos online, ¿no es cierto?, facilitar ese nuevo mercado para que genere más competencia. Existe el fast track, ¿no es cierto?, para la incorporación de nuevos medicamentos que ya han sido aprobados exteriormente, o también existen temas de cobertura y de regulación. Ese es el contexto en que nosotros nos vamos a hacer esta presentación. En primer lugar, vamos a entregar hechos estilizados respecto a cuánto es el gasto de bolsillo y los precios en Chile, para ver algunos mitos, ¿no es cierto?, con datos claros y concretos. En segundo lugar, ver qué nos enseña la evidencia internacional. A la derecha de la presentación pueden ver los países que analizamos, y ahí vamos a explicar por qué tomamos esos países, y obviamente cuáles serían los impactos que podrían tener una regulación de precios. Esto fue hecho tanto con bases de datos de consumo nacional como con bases de datos internacionales. Partamos un poco en el contexto del mercado de medicamentos. Este es un mercado bastante, ¿no es cierto?, complejo, que tiene muchas aristas. Si pueden ver aquí en la diapositiva hay 4 dibujos que representan las 4 etapas que uno iría al mercado. Están los laboratorios primero, ¿no es cierto?, que son alrededor de más de 70 establecimientos en el país que generan distintos tipos de medicamentos, ya sea innovadores, genéricos de marca o genéricos similares, y esos medicamentos son distribuidos a través de un canal de distribución, ¿no es cierto?, que en la segunda fase. Es relevante considerar que ese es un mercado que no ha sido estudiado mucho detalle. Más el informe de la Fiscalía de Medicamentos básicamente lo vio, y es un mercado que obviamente influye también en los márgenes de los precios, que influye en toda esta cadena y que merece la pena ser analizado también en profundidad. En tercer lugar, ¿no es cierto?, tenemos los dispensadores, que son tanto el canal institucional, que puede ser directamente Senasa, una clínica, ¿no es cierto?, o el canal retail, que separa entre farmacia independiente y cadena de farmacia. De aquí lo relevante de sacar son 3 cosas. Uno, que hay alrededor de 70 laboratorios, ¿no es cierto?, en Chile, más de 70 que producen distintos tipos de medicamentos. 2, que el canal de distribución todavía falta bastante por entender y bastantes datos para poder analizarlo con completitud. Y 3, que en el mercado de dispensación, ¿no es cierto?, cuando se entregan los medicamentos hacia las personas, un 60% se va al canal retail de farmacias y un 80% de este es cadena de farmacias. O sea, el 48% de los medicamentos que se venden en el país se venden a través de las farmacias. Entonces eso es para poner un poco las farmacias de cadena. Eso es para poner un poco en perspectiva lo que es el mercado. Aquí lo primero que traemos es poner en concreto algo que todos percibimos, que hemos visto en las noticias, etcétera, pero que los datos dejan súper claro. En el gráfico de arriba a la izquierda tenemos el gasto de salud por fuente de financiamiento, ya sea público y privado, comparando Chile con el resto de los países OECD. Y lo primero que podemos ver es que Chile tiene un sistema de salud bastante distinto a los países OECD. Vemos que el gasto de bolsillo, o sea, cuánto sale del bolsillo de las personas después de que el gobierno cubrió una parte, después de que pasó el 7% obligatorio, cuánto es pagado por las personas, eso en términos de salud llega a un 40% en Chile, que es bastante mayor, ¿no es cierto?, que el resto de los países OCDE. Pero cuando hacemos un zoom a medicamentos, que es el gráfico abajo a la izquierda, vemos que esta diferencia es más importante. En ese caso, aquí es lo que tuvimos que hacer, que este dato no existe para la OCDE para Chile. Lo que existe es para la OCDE, para todos los países, cuánto es el gasto de bolsillo en medicamentos retail. Nosotros tomamos todo el gasto de medicamentos en Chile, medicamento por medicamento, vimos las coberturas, y digamos que alrededor de un 80% financiado por gasto de bolsillo.
O sea, eso significa que en el medicamento, en el mercado retail de medicamentos, un gran porcentaje de estos son financiados por el bolsillo. Pero esto es más apremiante por dos elementos más. Uno, que si es que uno saca aquellos hogares que sí gastan en medicamentos. El primer quintil, el con menor ingreso, dedica un 5,7% de todo su ingreso a medicamentos. O sea, incluso de regresión en el sentido que el quintil más bajo, que debiera estar cubierto, ¿no es cierto?, que en general debiera tener cierta ayuda y cobertura, aún así gasta más en porcentaje que los del quinto quintil. Y en segundo lugar, un estudio de la OCDE que salió en junio de este año, mostró que cuando uno toma la línea de la pobreza y uno ve aquellos hogares que caen de la línea de la pobreza, empujados por el gasto en salud, Chile es el tercer país de Latinoamérica con más hogares en porcentaje empujados bajo la línea de la pobreza. Por lo tanto, esto es un elemento que no solo a nivel agregado relevante para el país, sino que también obviamente para la gente de menor ingreso. Entonces, el primer hecho estilizado que tenemos es que Chile es un país con un alto gasto de bolsillo en medicamentos. Y la pregunta que uno le viene al tiro es, si es que hay un alto gasto de bolsillo, esto se diera o podría verse a un tema de precios. Y aquí, obviamente, comparar con los países europeos es algo bastante complicado, porque vamos a ver más adelante que los países europeos tienen cobertura, pero lo que hicimos fue dar una vuelta por la región. Y comparamos nosotros, en primer lugar, cuáles son los 20 medicamentos innovadores más citados en la literatura, los más citados en los diarios, en la prensa, ¿no es cierto?, las noticias que uno siempre ha escuchado, y en ese sentido vemos que Chile, al compararlo con Argentina, Brasil y Colombia, tanto a nivel institucional como a retail, no es cierto que a nivel general tenga los precios más altos de medicamentos. Sí, siempre hay casos casuísticos, pero no a nivel agregado. Y en segundo lugar les traemos un estudio de Álvarez y González, que estudia 118 moléculas distintas de medicamentos en 6 países de Latinoamérica y encuentra que Chile se encuentra en la medianía de la tabla. Por lo tanto, ahí hay dos hechos estilizados de que Chile no necesariamente tiene los precios más altos de la región, y aún en el caso que uno quisiera comparar producto por producto, hay elementos que secan mucho la comparación. Uno, el IVA. Hay países que tienen IVA, hay países que no tienen IVA. Hay países que tienen cobertura y otros que no tienen. El sistema de distribución y dispensación puede ser diferente. Déjenme traerle un solo ejemplo. El Lipitor, que es un medicamento, ¿no es cierto?, que ha salido constantemente en publicaciones de noticias, en Chile cuesta alrededor de $45. Si uno va a Colombia a comprar ese mismo medicamento, tiene un costo de $15. Pero lo cierto es que ese no es el costo que tiene en Colombia. Ese es el costo que tiene para la persona de comprarlo, porque tiene una cobertura de 51. Entonces, el verdadero precio que se paga en el país, ya sea con cobertura y con el gasto de bolsillo, es de 66, que es mucho mayor al de Chile. Pero cuando uno va a ver la comparación que sale, ¿no es cierto?, o en la prensa o en el día a día, cuando uno pregunta en una farmacia, uno ve el precio ya reducido de la cobertura. Entonces, por eso es muy complicado hacer esta comparación, pero aún en el caso de aislar estos efectos, aquí hay dos evidencias presentes de que no necesariamente son los precios más altos de la región. Entonces, si uno tiene que hay un alto gasto de bolsillo y no son los precios más altos, uno entraría ya a analizar la cobertura. Y aquí le traemos un listado que no es exhaustivo de los distintos métodos de cobertura de medicamentos, ¿no es cierto? Estas han sido muy buenas iniciativas que han ido lentamente, ¿no es cierto?, y focalizado, yendo a tratar algunas enfermedades catastróficas, ¿no es cierto?, algún elemento en particular, pero sí vemos que hay dos elementos que se pueden potenciar en esto. Uno es una estrategia integral. Tal como pueden ver aquí, hay algunos de estos seguros de cobertura son a patologías, otros a medicamentos, unos son a un grupo de la población, otros son a otra, tienen métodos de financiamiento distintos, entonces un método integral, que lo vamos a ver más adelante, sería una buena forma de robustecer este sistema. Y una segunda es hacer un proceso constante de actualización de tecnología. Como ven, en gran parte de estos procesos, cada 3 años se abre la canasta, entonces pueden entrar nuevos medicamentos o nuevas patologías, y creemos que es relevante hacer un proceso continuo. Por lo tanto, si bien esto ha ido por el buen camino de entregar cobertura a la población, queremos ver si es que esta cobertura es alta o es baja. Y para eso lo que traemos aquí es una comparación de cuántos medicamentos innovadores, que nosotros sabemos que tienen un costo relevante, son cubiertos en Chile. Y cuando aquí, esto es un estudio que entre el 2014 y el 2018 tomó más de 200 moléculas, ¿no es cierto?, innovadoras, y vemos que Chile, en el gráfico a la izquierda, que es el país de más abajo, es el país dentro de los países OCDE analizados que tiene un menor porcentaje de medicamentos reembolsados dentro de los nuevos. O sea, salen medicamentos nuevos, innovadores, ¿no es cierto?, que tienen un impacto positivo sobre la salud, y cuando comparamos con el resto de los países OCDE, esa cobertura es bastante menor en porcentaje.
Y también en el gráfico de la derecha podemos ver que si uno lo pone en el eje contra el gasto en salud, que uno dijera, bueno, en Chile se gasta menos en salud o se gastan más, también está bajo. Si uno hiciera una línea, vemos que Chile, que es el punto azul, también está bastante más bajo, por lo tanto, tenemos que hay un alto gasto, ¿no es cierto?, de bolsillo, que los precios comparados con los de la región, porque obviamente al entrar con los países europeos, vamos a ver, hay temas de cobertura que hacen muy difícil la comparación, por lo menos la evidencia que se entrega hasta ahora, la entrega que tengamos el mayor nivel de precios de la región, pero sí que la cobertura respecto a los países OCDE y los otros países, si bien ha ido avanzando lentamente, si bien hay ciertas patologías que han sido cubiertas, no hay una estrategia integral y falta, ¿no es cierto?, una política de actualización. ¿Y por qué es relevante entregar, ¿no es cierto?, cobertura en innovación farmacéutica? ¿Por qué es importante, ¿no es cierto?, tanto para el Estado hacer esto? Porque hay evidencia, y aquí traigo distintas evidencias de Estados Unidos, deberíamos comentar otras más, de que por cada dólar invertido en la innovación farmacéutica hay externalidades positivas para el país. Estos pueden venir tanto por menor hospitalización, por menor gasto en visita médica, por menor gasto en otros medicamentos, por menor automedicación. Y aquí tenemos distintos estudios de distintas épocas en el gráfico de abajo. Hay unos del 90 al 2003, ¿no es cierto? Hay del 96 al 98, depende del programa, pero vemos que son distintos estudios que muestran que por cada dólar invertido hay un ahorro neto a nivel de país, hay un ahorro social. Estos son ejemplos de Estados Unidos, en el caso europeo también hay un estudio de la OCDE de 7 países que se estudió la innovación farmacéutica y se mostró un valor cercano a 6, 5,9, entonces eso muestra que también está en este rango y entrega que la innovación genera también un beneficio social y que la cobertura obviamente puede ayudar a esto. Entonces, dado los hechos utilizados que tenemos hasta ahora, de un alto gasto en bolsillo, de que los precios no son los más altos de la región, y que la cobertura todavía podría mejorarse o generar un sistema más integral, vimos qué es lo que hacen los otros países. Y para esto aquí en el mapa pueden ver los países que analizamos. Partimos obviamente viendo un poco la región y ahí está Brasil y Colombia, ¿no es cierto? Vimos también cruzando el Pacífico los países asiáticos, oceánicos, que son más citados últimamente como modelo a seguir para el país, que son Australia y Nueva Zelanda, y obviamente jamás olvidar los países europeos que nosotros hemos seguido ya durante largo tiempo algún tipo de política, y ahí se puede separar en dos. Los países que nosotros como por cultura, ¿no es cierto?, y por ingreso, que podríamos llegar al 2040, que son Portugal y España, y los países más citados en la literatura, que son Inglaterra, Francia, ¿no es cierto?, Alemania y Suecia, y obviamente también Canadá, que es bastante citado en la literatura. Lo que hicimos fue analizar cada uno de estos sistemas, son sistemas bastante complejos, tienen muchas aristas, muchas herramientas, y lo que traemos acá es simplemente un resumen de los principales hechos encontrados en cada uno de estos países. Es importante clarificar que todos estos países tienen un sistema de cobertura de medicamentos universal, donde no se excluyen los medicamentos innovadores. El Estado es el principal asegurador, obviamente puede haber un asegurador privado, pero el Estado en general es el principal asegurador que cubre universalmente, salvo en Canadá, ¿no es cierto?, que no es para el mercado retail, pero salvo el resto de los otros 10 países, si hay cobertura universal, el financiamiento es variado. Puede ser a través de impuestos, puede ser a través del plan de salud, puede ser a través de ingresos. En el IVA hay bastante discrepancia, hay países que mantienen el IVA, hay países que lo han bajado, hay países que incluso lo tienen exento. Vamos a las características ya más propias de los sistemas de cobertura. Ahí tenemos que el gasto, porque una pregunta relevante para aplicar todo esto y para que obviamente esto sea factible es ver cuánto le cuesta al Estado. Y esto vemos que hay bastante discrepancia, varianza entre 0,5 y 1,5% del PIB, con un promedio de 0,8, y todos estos tienen una entidad evaluadora, que lo vamos a ver más adelante, con un costo entre 12 y 25 millones de dólares anuales. Estos sistemas tienen un copago, siendo un porcentaje del precio generalmente, y salvo Suecia no tienen deducible. Por último, y esto es relevante para el confeccionamiento de un sistema de cobertura en Chile, en caso de querer aplicarlo, ningún país de los países analizados excluye los medicamentos innovadores. Los medicamentos OTC, que ya sabemos que tienen un menor precio, que incluso se pueden vender en góndola en otros países, son excluidos en general para darle prioridad a los medicamentos, ¿no es cierto?, éticos o entregados con receta. Ahora, ¿cuál es la confección y aquí tenemos las distintas como mezclas que hay, ¿no es cierto?, respecto a estos sistemas de cobertura? Más allá de cómo esté compuesto, todos tienen los mismos 4 elementos. Y repito que son los mismos 4 porque no es que tengan uno y otro país tenga otro, todos tienen estos 4 elementos, pero sí están puestos de distinta manera en cada uno. Tienen una entidad evaluadora ETESA, que es una entidad multidisciplinaria, autónoma e independiente, que genera generalmente un análisis de valor.
esa entidad genera, ¿no es cierto?, un análisis del medicamento particular y después pasa a una edición de cobertura. ¿Cubre o no cubre este medicamento? Y eso lo decide el Ministerio de Salud o un evaluador técnico dependiente del Ministerio de Salud en base a esta evaluación ETESA y obviamente al valor que entrega el medicamento. Y después decir, ¿se cubre o no se cubre? Se pasa al siguiente paso que yo puse, y eso no es un error de formato, el 3 y el 4 que son juntos, que es, si se cubre, ¿cuánto se va a reembolsar? Nuevamente se ve el valor del medicamento, la severidad de la enfermedad, qué tan innovador es el medicamento, y ahí se sienta a la mesa el evaluador técnico, el Ministerio de Salud y el laboratorio a determinar cuánto va a ser el precio de reembolso. Y para que esto no tenga un alto gasto fiscal, para que esto no tenga un alto gasto de bolsillo también sobre las personas, se regula el precio en ese contexto del reembolso. Nuevamente los mismos interlocutores en la mesa, y hay distintos tipos de regulación de precios. Puede ser referenciación externa, los precios de otros países, referenciación interna, precios internos en caso de haber un medicamento parecido en el país, regulación de márgenes, acuerdo de precio-volumen, pero siempre esto es de este contexto de herramientas. Los países que analizamos no tienen un solo elemento en particular, por ejemplo, cobertura o reembolso, sino que tienen estos 4 elementos juntos dentro de un solo ecosistema. O sea, claramente aquí existe una regulación de precios, pero en un contexto de cobertura de medicamentos. Las ventajas, obviamente, son bastante vistas en evidencia internacional y teórica. Menores precios porque al haber una mayor cobertura y un mayor acceso, y eso se suma al poder negociador del asegurador general, con lo cual puede generar menores precios. También hay mayor acceso, obviamente, al estar cubierto de medicamentos, más fácil que acceda la población más vulnerable. Hay más eficiencia porque un análisis súper detallado, paso a paso, de en qué gastar cada peso del estado de cobertura, y estos sistemas tienen una transparencia muy alta de información, lo que ayuda mucho al diseño de políticas públicas. Ahora, hay una subpata que es importante de este elemento, que es el sistema ETESA, ¿no es cierto?, que es de la evaluación de tecnologías sanitarias, y que en sí también entrega mejoras. Uno, da eficiencia en qué hacer el gasto. Dos, ¿no es cierto?, ayuda a contener el gasto fiscal, tomando esta regulación de precios en base a la evaluación ETESA, y también ayuda a la innovación, porque al haber un ecosistema ya dado, al haber reglas del juego muy claras, y como en la interlocución, obviamente, aquellos actores involucrados en la innovación tienen bastante incentivo a participar del sistema. Existe, obviamente, también, por otro lado, la idea de fijar precios fuera de esta caja de herramientas. La caja de herramientas que tenía el ETESA, ¿no es cierto?, la cobertura, el reembolso y la regulación de precios. También existe la idea de por qué no fijarlo fuera de ese elemento. Y aquí tenemos tanto cosas teóricas como empíricas. En la fijación de precios se da normalmente, ¿no es cierto?, en un monopolio natural, donde hay costos de escalas decrecientes, ¿no es cierto?, costos medios decrecientes sobre el marginal, y que se le entrega, ¿no es cierto?, una tarifa para que pueda cubrir sus costos medios y se pueda expandir libremente. Eso es el caso del gas natural, por ejemplo, de la distribución de energía eléctrica, del agua, pero es distinto el caso de este medicamento que tiene una patente, ¿no es cierto?, para poder cubrir sus costos de innovación, pero que luego que se expira la patente, cualquier laboratorio puede entrar a competir a un costo de réplica, ¿no es cierto?, más bajo, porque no tiene que hacer la investigación correspondiente. Por lo tanto, esa diferencia de poder entrar a un costo distinto o más bajo, sin, ¿no es cierto?, hacer costos redundantes, genera que hay una patente y una fijación del precio. Lo que dice la evidencia teórica, y aquí los quiero dejar más claro con la evidencia empírica, abajo pueden encontrar los papers donde sacamos esta evidencia, es que esta es bastante incipiente, ¿no es cierto?, y obviamente hay que irla viendo caso a caso, porque siempre hay casos en que puede haber un efecto y no, pero aquí lo que traemos un resumen de un survey, ¿no es cierto?, tanto de la Organización Mundial de Salud como un trabajo adicional de cuál es la evidencia de regular precios fuera de un contexto de cobertura, y vemos que los efectos no son tan claros. Uno, no son tan claros porque los medicamentos no regulados pueden subir de precio. Nosotros tenemos que preocuparnos de todos los medicamentos, ¿no es cierto? Entonces, que obviamente algunos son regulados y otros no, puede que por ahí haya una vía de escape y una vía de ajuste. Dos, que efectivamente se ha visto que en estos países hay una menor lanzamiento de nuevos medicamentos, o sea, hay un desincentivo tanto al lanzamiento como a la innovación futura, que es un elemento, a ver, esto es un juego que, ¿no es cierto?, esto es un proceso que es dinámico, que no es estático, y aplicar una regulación en el corto plazo puede tener efectos en el largo plazo, tanto de innovación como desarrollo de las nuevas tecnologías. Y por último, obviamente, en la medida de que estos medicamentos no sean lanzados, eso puede generar problemas de acceso. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra propuesta? Tenemos súper claro que aquí hay un tema fiscal,
que es súper relevante. Ya les dijimos anteriormente que estos países gastan entre un 0,5 y un 5% del PIB al año en medicamentos, pero nosotros queremos poner cuáles son las bases de este sistema, esta pirámide invertida, cuya base, ¿no es cierto?, del 1, del diseño, después vamos viendo punto por punto, pero entregar esta base y que en base, obviamente, al gasto fiscal, a las restricciones fiscales, poder ver hasta dónde llegamos con este sistema. Y aquí lo que traemos son recomendaciones tanto de la OCDE, de la Organización Mundial de Salud, como de los distintos países que tienen las mejores prácticas al respecto. Uno es tener características generales del sistema, que el sistema se enfoque en cada medicamento y no en patologías particulares, que considere el trade-off de cubrir un medicamento y no lo otro, que tenga una coordinación absoluta entre la cobertura, el reembolso y el precio, y que obviamente también se incentive el uso de los genéricos, se creen incentivos para los médicos para que estén alineados con los pacientes y tener estrategias especiales para las enfermedades caras. Eso es como la primera capa que uno diría como la base de este sistema. La segunda etapa es tener una entidad evaluadora independiente de tecnología sanitaria. Esa entidad tiene que tener expertos técnicos, tiene que ser muy clara al comunicar, muy clara al evaluar, tener acceso a los datos y poder publicar guías transparentes de cómo postular cada medicamento. Y esa evaluadora, que es la segunda base de esta pirámide, no se queda ahí, sino que es el sustento de la tercera parte, que es la cobertura, el reembolso y los precios. Esta evaluación ETESA, ese resultado es utilizado como insumo para esta cobertura, como insumo para este reembolso, y obviamente las decisiones de cobertura es importante que sean transparentes, que haya una guía y que los laboratorios puedan apelar a esta decisión, que haya una segunda instancia. En el tema del reembolso, es importante que hayan copagos, ¿no es cierto?, que haya un copago diferenciado, puede ser diferenciado por términos de ingreso, obviamente tu sistema puede ser estratificado, pero sí lo relevante es que los laboratorios participen de este sistema dinámico para que obviamente no haya desincentivo a la innovación y que no haya desincentivos al acceso. Por lo tanto, lo que hemos visto nosotros a la luz de la evidencia internacional es que uno, el gasto de bolsillo en Chile en medicamentos como proporción del gasto total en medicamentos es alto. La OCDE no postula a Chile, publica todo el resto de los países, nosotros lo que hicimos fue ir medicamento por medicamento agregando la base para buscar ese dato y ver que estamos lejos de esos países OCDE. Cuando comparamos con precios con la región no estamos tan lejos, de hecho hay medicamentos más caros, más baratos, lo muestra el estudio, este estudio y también un estudio anterior de Álvarez y González, y hay un tema de cobertura. Esto ha sido una buena iniciativa, hay enfermedades que han sido cubiertas y eso obviamente alivia el gasto en salud de los chilenos, pero hay dos elementos que podrían ayudar a esta cobertura, que es que sea integral y que tenga una actualización continua de tecnología, no cada cierto número de años. Los países desarrollados lo que hacen es que tengan un sistema de seguro de medicamentos que es universal, que no excluye, ¿no es cierto?, los medicamentos innovadores y que tiene como base una herramienta de test. Por lo tanto, nosotros sabemos que para bajar el gasto en medicamentos tienen que haber múltiples estrategias, como comentamos inicialmente, el aumento del canal online, ¿no es cierto?, el fast track en la importación de medicamentos, generar los incentivos correctos, pero un elemento relevante es la cobertura y es la regulación de precios. Y lo que nos muestra la evidencia, y que es lo que recomendamos, ¿no es cierto?, es que se cree un seguro universal, cuyo alcance obviamente va a estar definido por el gasto fiscal, por la necesidad del país, por los recursos que podemos entregar, que ese seguro tenga un sistema ETESA, y que a la vez en ese contexto, tal como lo hacen gran parte de los países analizados, ¿no es cierto?, se regulen los precios. ¿Para qué? Para que no se afecte el acceso, para que no se afecte la innovación y para que se logre lo más importante, que es bajar el gasto de bolsillo en medicamentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por tu presentación. Te invito a que seas parte del panel y el foro de discusión que viene a continuación, que hemos denominado en conjunto con el Consorcio de Universidades Política de Medicamentos. ¿Es la regulación de precios un instrumento adecuado? Los invito ahora a escuchar la presentación de Carla Castillo Laborde, que presentará la experiencia internacional en cobertura, acceso y políticas de regulación de precios en medicamentos. Carla Castillo Laborde es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Economía de la misma universidad, Master of Science in International Health Policy, Health Economics, de la London School of Economics. Entre el 2005 y el 2012, fue investigadora del Departamento de Economía de la Salud del Ministerio de Salud, participando en diversos estudios relacionados con el establecimiento de la reforma de salud, entre otros estudios asociados a distintos ámbitos de la economía de la salud, como financiamiento de los sistemas y evaluaciones económicas en esta área.
Desde octubre del 2012 a junio de 2014 fue analista de metodologías del Departamento de Metodologías del Ministerio de Salud, del Ministerio de Desarrollo Social, y entre el 2014 y 2016 participó como asesor técnico de la Comisión Presidencial para la Reforma al Financiamiento del Sistema Privado de Salud. Posteriormente, entre el 2016 y el 2018, ha sido asesora de Coordinación de Políticas Sociales del Ministerio de Hacienda. Y durante el 2019, consultor para la Organización Panamericana de la Salud, OPS, en Washington, en temas relacionados con financiamiento, protección financiera, mecanismos de pago, entre otros. Actualmente, y desde el año 2015, se desempeña como investigadora en el Centro de Epidemiología y Políticas de Salud, CEPS, de la Universidad del Desarrollo, en distintas áreas de la economía de la salud, políticas de salud y salud pública. Dejo con ustedes a Carla Castillo. Hola, buenas tardes. Gracias, Mariela. Antes que todo, agradezco la invitación de CIF y del Consorcio Universidades, y voy a compartirles. Como ya me presentaron, voy a pasar al tiro a la otra, que es la de los contenidos, para contarles un poco de qué vamos a hablar en este ratito. Simplemente vamos a hablar un poco de antecedentes, acceso a medicamentos, que está muy enfocado en el tema de las coberturas, como decía el título de la presentación. Vamos a hablar del mercado de medicamentos en términos un poco teóricos, pero para darle un paraguas a esta idea de la regulación en general en el mercado farmacéutico, y luego vamos a bajar a precio y reembolso, que es el tema de discusión de hoy, ¿cierto? Algo de la experiencia internacional y algunas consideraciones finales. Siguiente, por favor. Bueno, cuando hablamos de regulación de medicamentos, todo esto se enmarca en un tema que es mucho mayor y que es en el fondo la clave de la que nos tenemos que preocupar, y es por eso que queremos regular el mercado de los medicamentos, ¿no? Porque queremos que las personas accedan a los medicamentos. Y entonces, simplemente para definir, ¿cierto? El acceso a medicamentos tiene que ver el acceso en general tiene que ver con el uso oportuno de los servicios de acuerdo a las necesidades. Entonces es la posibilidad de las personas de disponer de los recursos de atención en salud, en este caso de los medicamentos adecuados para preservar o mejorar su salud. Y acá hay un tema que es bien importante, que es que la OMS reconoce la falta de acceso a medicamentos esenciales como uno de los problemas más graves de salud pública a nivel global, ¿cierto? Y el acceso es un concepto bastante multidimensional. Entre sus dimensiones se encuentra la disponibilidad, la aceptabilidad, ¿cierto? Que las personas en realidad acepten el medicamento que se les está prescribiendo y entregando, la accesibilidad geográfica, que en el fondo esté cercano y no tenga que recorrer un montón de kilómetros para poder llegar a ese medicamento. Y por último también la accesibilidad financiera, que en la literatura se reconoce como affordability, ¿cierto? Que es lo que uno creería que está más asociado a esta idea de regular precios y reembolsos, pero en realidad todas las dimensiones de acceso se afectan cuando uno hace regulación en este mercado. Por eso es que está en negrita, porque es lo que uno relaciona más rápidamente, pero tenemos que pensar que todas las dimensiones de acceso son las que se afectan. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor, Mariela? Ahora, incluso si pensáramos que no nos interesa nada que las personas accedan a estos medicamentos, estamos un poco fritos, porque hay un montón de compromisos internacionales respecto y que nos fuerzan un poco a preocuparnos de este tema. Está ya desde ya, ¿cierto?, la Declaración de Derechos Humanos, ¿cierto?, con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la observación número 14, que habla en el fondo del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, que en la observación 14, ¿cierto?, se especifica mucho más y se detalla, y ahí en el fondo nos hablan del acceso a estos servicios, y entre esos servicios están los medicamentos. Y más aún está, ¿cierto?, los objetivos de desarrollo sostenibles, que en el objetivo 3, que está asociado a salud y bienestar, ¿cierto?, contienen la meta 3.8, que es lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad, y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos. O sea,
Esto también está suscrito, ¿cierto? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible por nuestro país, al igual que, por supuesto, la Declaración de Derechos Humanos y el Pacto Internacional. Ahora, cuando hablamos de cobertura, ¿cierto? Y pensamos en el financiamiento del gasto en salud, ¿qué está cubierto y cómo se financia ese gasto? Va a variar de país en país porque va a depender de la estructura de los sistemas de salud y de las coberturas que generan, ¿cierto? Si es segmentado o no es segmentado, si se financia a través de impuestos, se financia a través de cotizaciones de seguridad social, etc. Ahora, cuando pensamos en las coberturas de los medicamentos, a pesar de que hay muchos países que cubren otros servicios, hospitalizaciones, consultas ambulatorias, etc., los medicamentos no son necesariamente los bienes o servicios de salud que están más cubiertos. De hecho, en países en desarrollo, la mayor parte de la población, el 90%, financia sus medicamentos a través de gasto de bolsillo, es decir, el sistema de salud en estos países que son menos desarrollados no cubre casi nada de los medicamentos. Y en el caso de la OECD, hay reportes, ¿cierto?, que lo que nos muestran es que los países que con menor gasto de bolsillo, o sea, aquellos en que las personas desembolsan menos para pagar por sus medicamentos, son aquellos que tienen mayores coberturas por parte del sistema de salud. O sea, todo esto está conectado, ¿cierto? Queremos que las personas accedan a los medicamentos y para eso la forma en que los sistemas de salud responden es cubriéndolos. Y tenemos efectivamente una brecha importante entre los países más desarrollados, ¿cierto?, los países de la OECD, y aquellos países en desarrollo y los países más pobres con sistemas de salud menos maduros y en que los medicamentos, e incluso hay sistemas de salud que son menos maduros, aunque en que ya ni siquiera se cubren otros servicios, pero los medicamentos efectivamente son de aquellos bienes y servicios de salud que son están entre los menos cubiertos. Siguiente, por favor. Ahora, simplemente para mostrarles acá, esto es un panorama de los países de la OECD, ¿cierto? Y ustedes pueden ver desde la izquierda a la derecha, ¿cierto? Países que cubren en mayor cantidad medicamentos del retail a través de sus esquemas de seguridad social o en el fondo esquemas obligatorios, ya sea del Estado o de seguridad social, y esquemas voluntarios o seguros complementarios, ¿cierto? Y la parte más oscura es gasto de bolsillo. Y si se fijan, incluso entre los países de la OECD nos encontramos con países como Alemania y Francia, que tienen más del 80% de estos medicamentos de retail cubiertos y con un muy bajo porcentaje de gasto de bolsillo para las personas, pero también está en el otro extremo, ¿cierto?, Islandia y Lituania con una cobertura mucho más baja para estos medicamentos del retail. O sea, incluso dentro de estos países existe una gama de coberturas que difiere. La siguiente, por favor. Ahora, estábamos hablando de acceso, ¿cierto? Y de cobertura. Ahora nos centramos en el mercado de los medicamentos. ¿Por qué este mercado es tan particular? Y una de las cuestiones que es bien interesante y por qué nos interesa este mercado es que primero el gasto en medicamentos es uno de los mayores componentes del gasto en salud. Entre el 20 y el 60% del gasto en salud en países en desarrollo, aproximadamente un 17% del gasto en salud en los países miembros de la OECD. Y este mercado está lleno de particularidades y lleno de imperfecciones, ¿cierto? Cuando uno habla de los mercados, el ideal es la competencia perfecta, ¿cierto? En el caso del mercado de los medicamentos, nos alejamos bastante de este mercado de competencia perfecta. ¿Cuáles particularidades y cuáles imperfecciones? Bueno, primero, por ejemplo, por el lado de la oferta, el poder monopólico que se entrega a través de las patentes, ¿cierto? Una forma de incentivar la investigación y desarrollo es que un medicamento innovador tiene el mercado absolutamente para él por un periodo de tiempo, ¿cierto? Eso es lo que está asociado a las patentes. Entonces este monopolio lo que hace es que el precio de este medicamento innovador es mucho más alto por este periodo de tiempo, ¿cierto? Hasta que aparecen los genéricos, o sea, se acaba la patente, aparecen los genéricos y ahí existe algo más de competencia en este mercado. También está estudiado, ¿cierto?, que incluso posterior a que expira la patente de un medicamento, el medicamento innovador, que ya tuvo el mercado por 15 años, por 10 años, por 20 años, genera lealtad de marca. Entonces las personas, y
y los médicos, ¿cierto?, que son los que prescriben, siguen prefiriendo ese medicamento que tiene la marca y que fue el innovador y que estuvo en el mercado por todo ese tiempo. Y más interesante aún, ¿cierto? Por el lado de la demanda es que es una demanda que tiene estructuras múltiples. Estructuras múltiples en el sentido de que, por un lado, está el paciente, ¿cierto? Que es el que necesita este medicamento y que lo va a pagar, o que lo va a pagar al menos en alguna proporción si es que está cubierto por algún seguro, ¿cierto? Pero por otro lado está el médico, que es el que decide cuál es el medicamento que va a prescribir a esta persona. Y después, por otro lado, está el farmacéutico, que es el que dispensa este medicamento y que potencialmente podría tener algún tipo de alternativas en relación a cuál medicamento entregarlo o venderle finalmente al paciente. Y por otro lado está el seguro, que en algunos casos, como decía Andrés antes, ¿cierto?, en los casos de los países desarrollados es lo más típico, en los países en desarrollo no tanto, pero está el seguro, que es otro actor que es parte de la demanda, que es quien paga al menos una parte de este medicamento. Entonces, esta estructura múltiple, que no es como ir a comprar Coca-Cola, que yo soy el que necesita la Coca-Cola, que se lo quiere tomar, que lo va a buscar, la elige y la paga. En el caso de los medicamentos es un poco más complejo y esto hace que a nivel internacional el mercado de los medicamentos es uno de los más regulados. Ya vimos, Andrés mostraba bastante de la experiencia internacional, entonces todas estas particularidades tienen que ver con esto. Si me puedes pasar a la siguiente, Mariela. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿por qué está? ¿Por qué en el fondo, por qué este mercado es uno de los más regulados? Bueno, básicamente porque hay múltiples objetivos que se necesitan balancear. Está, por una parte, el mercado los objetivos del sistema de salud, ¿cierto? Necesitamos que las personas accedan a los medicamentos porque mejoran la salud de la población y esa es la meta básica de un sistema de salud, ¿cierto? Necesitamos ser eficientes en el gasto, necesitamos que las personas accedan de manera equitativa a estos medicamentos, ¿cierto? Entonces queremos proteger, queremos garantizar acceso, queremos que los medicamentos sean de calidad y además queremos que, desde el punto de vista del sistema de salud, no queremos que exista una explosión de gasto en contraposición a todos los otros objetivos que había anunciado. Por otro lado están los objetivos de la industria farmacéutica, ¿cierto? Que entre otros está la generación de utilidades. Y por otra parte también, para los gobiernos desde un punto de vista incluso fuera del sistema de salud, ¿cierto? Están las ventajas de tener una industria saludable. ¿En qué sentido? En que si tenemos una industria saludable vamos a generar investigación y desarrollo, ¿cierto? En el fondo vamos a tener medicamentos para las patologías que nos interesan. Vamos a generar empleo si tenemos una industria saludable, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista nos interesa tener una industria saludable también. Entonces, además de estos múltiples objetivos, tenemos a estos múltiples actores, como ya lo mencionaba antes, ¿cierto? Está el médico, está el farmacéutico, que todos ellos intervienen en la cadena hasta que el medicamento llega a la persona que la requiere, ¿cierto? Están los mayoristas, Andrés ya los mencionó, ¿cierto? Está la industria, está el paciente, está el seguro. Entonces, la regulación lo que busca acá es proveer un marco regulatorio que asegura la calidad y la disponibilidad, pero también la contención de costos para balancear estos objetivos que yo mencionaba antes, ¿cierto? Siguiente, por favor. Entonces, vimos un poco por qué se regula tanto esta industria y entonces cómo, el qué. ¿Qué tipo de regulación? Bueno, hay múltiples tipos de regulación en esta industria, desde el registro, ¿cierto? ¿Cuáles son los requerimientos para que un medicamento se registre? ¿Necesita demostrar bioequivalencia, un genérico o no? ¿Por cuántos años se les entrega una patente a un innovador recién inscrito? ¿Qué tipo de publicidad se puede hacer y a quiénes? ¿Se puede hacer publicidad directa, por ejemplo, con visitadores médicos o no en los países? Venta, distribución, ¿cierto? Prescripción. ¿Puede prescribirse con marca de fantasía o no? ¿Puede el farmacéutico cambiar el medicamento que está en la receta o no?
y regulación de precios y reembolso, que vamos a ver un poquito más en detalle porque es el tema del foro, ¿cierto? Y por último también regulación respecto de qué información se le entrega al paciente, porque los pacientes son claves en términos también del uso racional de los medicamentos, que es muy importante también, es un tema que con el acceso son de los más importantes en este ámbito. Siguiente, por favor. Bueno, la regulación de precios, ¿qué busca? Asegurar que el precio que se paga por el medicamento sea razonable, ¿cierto? Esta idea de precio justo. Y entonces aquí tenemos consideraciones en múltiples también, ¿cierto? Necesitamos que el precio justo para que la persona pueda acceder a él, y ahí entra la asequibilidad, ¿cierto? La accesibilidad financiera. Necesitamos que la industria, generar incentivos a la industria para invertir en investigación y desarrollo. Necesitamos que el precio, por la cantidad, ¿cierto?, genere un gasto que quepa dentro de nuestro presupuesto. ¿Qué se considera el precio justo? Entonces va a depender de múltiples factores, no simplemente del precio, ¿cierto? ¿Y qué tipos de regulación de precios existen? Ya lo mencionó un poco Andrés, pero simplemente para hacer el barrido, ¿cierto? Existen las precios techos o costo margen, ¿cierto? En que fijo un precio en relación al costo de producción del medicamento, comparación de precios, es decir, fijo una cantidad de países externos a los cuales me voy a fijar el precio que tiene el medicamento, y entonces el precio que yo fije para mi país no puede ser superior a eso. La fijación de la tasa de retorno, que es un tipo de regulación que se usa en Reino Unido, ¿cierto? Precios de referencia. Siguiente, por favor. Ahora, en el caso de las políticas de reembolso, no podemos olvidar, y esto ya lo mencionó antes también, ¿cierto?, que esto siempre es dentro de un contexto de cobertura por parte del sistema de salud. Entonces, acá entra en juego el pagador, el gobierno, el fondo público, la compañía de seguros, pero es un juego de negociación en que el pagador, que no es el individuo, que no es la persona que va a comprar a la farmacia, sino que es esta institución, juega un rol principal. Y entonces lo que se define es cuánto cubre este pagador, ¿cierto? Y por lo tanto cuánto paga el usuario. Y se busca afectar el precio y la utilización. Ahora, en este contexto, cobra relevancia crucial en el fondo el proceso. ¿Cómo se define qué productos van a entrar en esta cobertura y cuánto vamos a reembolsar? Y ahí entonces es donde nos importa estos criterios de costo-efectividad que mencionaba Andrés, ¿cierto? La evaluación de tecnología sanitaria, porque el proceso que juega este rol crucial nos va a ser más importante que sea transparente, ¿cierto? Que sea robusto en el sentido de que los mismos criterios que nos importaron ayer para decidir sean los que nos importan hoy, que la toma de decisiones sea sistemática, ¿cierto? Las decisiones que den cuenta y hagan accountability hacia la población. Siguiente, por favor. Entonces, esto simplemente se ve re mal, pero simplemente para mostrar que cuando hablamos de políticas de regulación de precios o de reembolso, esto no es algo que sea poco común. Acá, si se fijan arriba, están las políticas de precios, esto en el contexto de la OECD, y en la columna derecha podemos ver todos los países que hacen regulación de precios, desde Alemania hasta Suiza, ¿cierto? En la fila del medio vemos las políticas de reembolso, y de nuevo tenemos España, Estonia, Grecia. Entonces, esto es algo común en el contexto de los países de la OECD. Siguiente, por favor. Ahora, cuando queremos saber en el fondo cómo les ha ido, ¿cierto? De nuevo, quiero recalcar que esto es en el contexto de cobertura, entonces es un contexto que puede ser distinto al que tenemos en Latinoamérica, ¿cierto? Es tan distinto este contexto que incluso en este reporte que pueden ver acá, que es un reporte de la OECD, hay países de la OECD que han ido retrocediendo de alguna manera, es decir, disminuyendo cobertura o incluso excluyendo algunos medicamentos de cobertura, con excepción de países que van para el otro lado, ¿cierto? Con excepción de Estados Unidos, que incorporó la parte del Medicare, ¿cierto? O de Corea, que es un sistema de salud que ha estado evolucionando harto en las últimas décadas.
pero la regulación de precio y reembolso es común en este grupo de países. ¿Para qué? Con el fin de contener costos. ¿Por qué? Porque son países que cubren los medicamentos, ¿cierto? Desde su sistema de salud. Y lo que muestra este informe es que especialmente desde el año 2009 el gasto farmacéutico en retail ha ido creciendo a una tasa más chica, ¿cierto? Ha ido aumentando a un ritmo más lento o incluso disminuyendo, pero no así el gasto farmacéutico hospitalario. ¿Y por qué? Porque el mayor desafío de estos países que están en el fondo con coberturas amplias, con sistemas de salud que tienen coberturas universales, es los nuevos medicamentos de alto costo. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ahora, en este paper que habla en el fondo de políticas de precio y reembolso, y es súper interesante porque de hecho el título es ¿cómo mejoran el acceso financiero este tipo de políticas? Y de nuevo entonces volver al principio, ¿cierto? La clave es el acceso, la disponibilidad, la asequibilidad. Lo que ellos parten diciendo es que es súper difícil medir el impacto de estas políticas. ¿Por qué? Porque todos estos países, como les mostraba en la tabla anterior, implementan varias políticas al mismo tiempo. Por lo tanto, atribuir un impacto a una sola es bien complejo. Y por otro lado es que la evidencia, los datos son muy escasos. Pero voy a pasar rápido porque esto ya lo mencionó un poco Andrés antes, pero sí tienen en común todos estos países que tienen una fuerte institucionalidad de evaluación de tecnología sanitaria, ¿cierto? En distintos usos. Incluso hay, como Reino Unido, ¿cierto?, que llega a establecer el precio a partir del valor agregado del medicamento, que es lo que está ahí también mencionado como precio basado en valor o value-based pricing. Tienen casi todos implementado precios de referencia externos, es decir, fijándose en los precios de los países vecinos, fijo el precio para mi país. Esto ha llegado a establecer menores precios, pero impacta o tiene un desafío, que es que es en la disponibilidad, ¿cierto? En la entrada de los medicamentos innovadores, los laboratorios prefieren entrar primero en los países que tienen los precios más altos y entrar después recién a los que tienen los precios de referencia más bajos. Entonces genera un retardo, ¿cierto? Hay un desafío que es la disponibilidad de estos innovadores. El value-based pricing, que decía que tiene una dificultad de implementación que es bien importante, pero que sí genera incentivos a la investigación y desarrollo, porque en el fondo premia el valor agregado, ¿cierto? Un mayor precio a los medicamentos que entregan más valor, y también genera esta idea de establecer prioridades por parte de los sistemas de salud, la señal de valor, ¿cierto? El sistema de salud está dispuesto a pagar más por aquel medicamento que genera más valor. Ahora, muy típico también y cada vez más usado los acuerdos de entrada, ¿cierto? Que pueden ser, generalmente son confidenciales, entonces no sabemos efectivamente cuál es el precio que pagó el sistema de salud, pero que también pueden estar basados en desempeño, que son los típicos mecanismos de riesgo compartido. También muy generalizado es el tema de las licitaciones, que se dan mayoritariamente en el sector hospitalario, pero creciente en uso en el nivel ambulatorio, y que generan competencia y también disminuciones de precios. Y finalmente las políticas de genéricos, en el caso del reembolso, ¿cierto?, están los precios de referencia interno, que es fijar un grupo de medicamentos que puede ser el mismo principio activo que tiene el innovador, el de y el genérico, y todos los genéricos. Entonces yo establezco un precio de reembolso y si la persona quiere comprar el otro más caro, paga la diferencia. Entonces eso me genera un precio por diferencia. Siguiente, por favor. Experiencia internacional en Latinoamérica, esto ya lo mostró bien Andrés, entonces simplemente decirles que estamos un poco lejos de los países desarrollados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos primero sistemas más segmentados. Entonces, por ejemplo, en esta tabla, que es dos papers que pueden mirar después, ¿cierto? Nos muestra que, por ejemplo, en Perú existen experiencias, pero solo en salud, que es la parte del sistema de salud que es de seguridad social, pero no pasa lo mismo en el SIS o en las EPS. En el caso de Chile, ¿cierto?, están estas distintas estructuras, el GES, está
las compras centralizadas de la Senabas, ¿cierto?, que son solo para el sector público. Está la Ricardo Soto, que tiene inclusiones de criterios de costo-efectividad. En Uruguay hay una cosa que es bien interesante, que ellos dicen que tienen una central nacional de abastecimiento, pero que cubre tanto el sector público como el privado, que compra para ambos. Brasil, ¿cierto?, que tiene esta CONITEC, que es esta agencia de tecnologías sanitarias que sirve en el fondo al Sistema Único de Salud, en que sí incorporan estos criterios de costo-efectividad, pero en el fondo no hay como son sistemas segmentados, está todo en partes, ¿cierto? En algunas partes sí y en algunas partes no, y hay muchas brechas de cobertura en Latinoamérica. Siguiente, por favor. Perdón si me extendí un poco, pero en el fondo simplemente terminar diciendo que los medicamentos imponen importantes desafíos a los sistemas de cobertura y de eficiencia. No porque cubramos medicamentos no nos vamos a preocupar de ser eficientes, y al revés, no porque no cubramos no nos vamos a preocupar de ser eficientes. Es un tema de dos partes, ¿cierto? Nos tenemos que preocupar desde dónde partimos, porque usamos como referencias a los países de la OCDE, pero ellos tienen un recorrido gigante detrás, cubren los medicamentos, y no necesariamente estamos en condiciones de generar tipo de regulaciones en nuestros sistemas de salud. Por último, en el fondo, esta idea de políticas de precio y reembolsos en un contexto de cobertura, es relevante pasar de ser un tomador de precio, es decir, que la industria me diga cuánto cuesta el medicamento y yo pago, a usar mi poder de negociación y ser un fijador de precios, a poder negociar y decir cuánto cuesta ese medicamento para mi sistema de salud. Y por último, decir que las diferencias en medicamentos y regulación en los medicamentos que son innovadores, que son con patente vigente, es muy distinta a lo de los medicamentos que expiró su patente o que son off patents, y que en el fondo ahí se puede generar una mayor competencia. Muchas gracias y disculpen. Les había dejado las referencias también en una lámina, pues si las puedes mostrar. Eso. Gracias. Muchas gracias, Carla. Buenísima presentación. Te invito a que seas parte ahora del panel y foro de discusión. Gracias. Y doy la palabra para que abra su pantalla y se integre a Manuel Inostroza, secretario ejecutivo del Consorcio de Universidades, y quien presentará a los panelistas y moderará este foro de discusión. Manuel. Ya, muchas gracias, Carla. Nuevamente, a nombre del Consorcio de Universidades de Políticas de Salud y de CIF, encantados de moderar este foro panel, incorporando a 4 personas muy destacadas del ámbito de salud, por cierto. En primer lugar, a la senadora Carolina Goich, ella es senadora de la región de Magallanes y la Antártica chilena, y miembro de la Comisión de Salud del Senado. Nos acompaña también Guido Girardi, él es senador por Santiago Poniente y miembro también de la Comisión de Salud del Senado. Nos acompaña Jaime González, abogado de la Universidad Católica, jefe de asesores y asesor legislativo del Ministerio de Salud. Y finalmente Ronnie Lenz, quien es presidente de la Sociedad Científica ISPOR, de Economistas de la Salud y Medicamentos, y académico de la Universidad Andrés Bello. Lamentablemente, hace un par de horas se comunicó conmigo Cristóbal Cuadrado, que por una muy sensible pérdida personal no va a poder acompañarnos, así que lo acompañamos en este momento, y damos las excusas lamentablemente de que Cristóbal, quien había finalmente accedido, no va a poder acompañarnos en este panel final. Y por cierto, también la presencia de Carla y Andrés, por si surgen preguntas que puedan involucrarlo. Yo quisiera partir al tiro con la primera pregunta a nuestros senadores, pensando en lo que ha sido la ponencia de nuestros 2 principales conferencistas y lo que ha sido para ustedes la tramitación de los proyectos de ley de reforma hasta ahora, reforma al FONASA, reforma al sistema ISAPRE y la ley de fármacos 2, si ustedes ven la posibilidad de integralidad, de reforma, tal como aquí se ha planteado, como alguna de sus conclusiones, y qué posibilidad hay de que en ese contexto de integralidad aspectos como regulación de precios puedan ser incluidos en la discusión legislativa que ustedes están llevando. En primer lugar,
Carolina, y en segundo lugar la misma pregunta para Guido. Carolina. Bueno, muchas gracias, sumarme a los agradecimientos por este espacio, agradecerle a Jimena Ocampo, ¿no es cierto?, al consorcio, a Mariela y a la CIF, y las presentaciones además ambas súper pertinentes, ¿no es cierto?, ilustrativas, de Carla y Andrés, que lo primero que reflejan es que este no es un tema donde haya una sola medida, y yo quiero reafirmarlo desde la política. Y si no somos capaces de mirar, a propósito de tu pregunta, Manuel, si no somos capaces de mirar el sistema, podemos cometer errores, y yo creo que eso ya ha pasado. Muchos preguntan por qué ahora estamos con la ley de fármacos 2, y hay algunas cosas donde buscábamos un impacto en la ley de fármacos 1, y no se dio. Entonces a mí me parece que es súper importante esta mirada al sistema. Yo no tengo duda, después además de los datos, que entre hay un problema que abordar, y si hay que una relación de precios, sí, el tema es cómo lo hacemos y qué significa y cuál es el alcance. Segundo, yo quiero señalar que quizás hay una definición mucho más desde el sentido común. El medicamento, a propósito de las características del mercado, o sea, el medicamento para mí es parte de la atención de salud. O sea, una persona que va al médico, que le prescriben un medicamento y que no accede a ese medicamento, queda su atención trunca. Y eso lo reafirma el estudio reciente, ¿no es cierto?, la Fiscalía Nacional Económica. Aquí no estamos hablando de un bien de consumo cualquiera, y que lo que hemos hecho en Chile es dejarlo al mercado. Y por eso tenemos cosas tan increíbles como las que nos planteaba André inicialmente, que las personas de menos recursos tienen mayor gasto en medicamentos, a pesar de que tenemos fondos de farmacia, a pesar de la cobertura del GES, a pesar de muchas cosas. El dato que nos acusa, ¿no es cierto?, que nos muestra lo ineficientes que somos en esto, nos señala que aquí no puede ser el mercado el que regule algo que es parte de la atención de salud. Y en eso a mí me gusta mucho más el foco que se pone en el acceso, en cómo garantizamos el acceso, y de alguna manera las decisiones que tomamos están en función de eso, en términos de que la gente tenemos que garantizarlo. Hay un punto, esto es solamente para lanzar algunas ideas y provocar el diálogo, ¿no?, que a mí me parece que es fundamental, y la experiencia internacional que nos han traído creo que lo demuestra, es el cómo nosotros tenemos dentro de los sistemas de seguro a los medicamentos. Y esto ha sido parte de la discusión de la ley de fármacos 2, y te dicen, claro, en el GES están cubiertos, pero mira, nosotros vemos en el GES y el que estén garantizados la cobertura muchas veces ha significado incluso precios mayores, en contrario de lo que logramos en la Ricarte Soto, que hay una gestión de precios, donde tú tienes hoy día una modalidad de regulación y que ha significado efectos importantes. O recientemente con la ley de Senabast, donde hay una modalidad que permite de alguna manera derribar dogmas. Yo quiero plantearlo en positivo desde esa lógica, de que efectivamente Senabast utilice su poder comprador, que pueda intermediar con farmacias independientes, pero todavía los resultados que vemos son bastante tímidos respecto de la cantidad de farmacias. Entonces, yo creo que aquí es fundamental el que nosotros saquemos de la lógica del mercado a los medicamentos. Esto no solo tiene que ver con la ley de fármacos 2, también tiene que ver con la modificación de la ley de ISAPRE, con cómo nosotros asumimos la cobertura y el acceso de medicamentos en el sector público, y cómo el Estado cumple su rol, entendiendo los incentivos que se necesitan, pero yo creo que aquí hay vicios que ya no se sostienen. O sea, los incentivos puestos en el marketing y en la marca son inaceptables. O sea, yo diría que hoy día son inmorales respecto de las coberturas de salud y la garantía de salud. Muchas gracias, Carolina. Guido, la misma pregunta para tu intervención. No, mira, yo creo que nosotros depende de lo que queramos. Si queremos tener un sistema de seguridad social, estos son ecosistemas, no se pueden compartimentalizar. En Chile no hay un ecosistema de seguridad social en salud. Y lamentablemente se ha compartimentalizado no solo el tema de los medicamentos, uno tiene integrado la atención primaria al sistema hospitalario, son mundos que no conversan, que no dialogan. Luego, no hay una lógica de prevención, porque el mejor medicamento es el que no hay que usar nunca. Esa es la mejor medicina, ¿no? Tiene un modelo de desarrollo global donde finalmente los mayores beneficiados por el modelo de consumo, de esta manera de
de consumir, esta manera donde las personas ya no comen alimentos, sino que comen marca, comen estatus, comen publicidad. Tenemos una pandemia que es más grave que la del COVID, pero silenciosa. 41 millones de personas mueren por infarto, accidente vascular, cáncer, hipertensión y diabetes. Mueren 112.000 al día. Y de esos, cerca de 40.000 mueren jóvenes y no debieran morir. Es el mejor negocio del mundo el enfermar. Entonces aquí hay una integración donde en vez de resolver las causas, se construye un negocio tecnológico que finalmente no resuelve el problema de fondo, pero es parte de esta lógica de mercado que viene irracional, finalmente, ¿no? Yo soy autor de la ley de la ley de etiquetado justamente porque lo que queremos es evitar que la gente sea obesa, evitar sus infartos, por eso con Carolina estamos impulsando otras leyes de actividad física, bueno, pero esto es un ecosistema global. Entonces, en esa lógica, uno desearía que la salud fuera un bien público, en general. Yo terminaría con las ISAPRES como existen, por la misma razón que hay que terminar con las AFP como existen, porque no son instituciones de seguridad social. No es el problema que sean prestadores privados, ese no es el problema. No es el problema que existe una AFP que sea un prestador privado que administre, sino que administran sin que su lógica primaria, jerárquicamente más importante, sea el ser prestadores de salud. Lo hacen en función de maximizar su ganancia y no en función del rol de seguridad social que tú le estás traspasando. Y por eso hemos llegado a la situación de las AFP a una crisis de deslegitimidad y que tienen las ISAPRES. Uno no puede entender que una institución como la ISAPRE no quiera atender enfermos, que tenga preexistencia o que tenga discriminaciones a mujeres, a niños, que violan tratados internacionales, que violan esencias básicas de la convivencia, como es la no discriminación a niños, como es tratados internacionales que promueven el derecho de los pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay tanta aberración que finalmente estos sistemas se van a terminar autoanulando y la sociedad los va a eliminar así como existen. Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos que entender que en salud, lo decían ustedes, no existe el mercado. Y no existe el mercado porque la esencia del mercado es que pueda haber asimetría de información. Pero particularmente aquí es donde no hay ninguna asimetría o simetría de información. Porque en salud el paciente no resuelve nada, no decide nada. Y eso es tremendamente peligroso cuando está manejado por circunstancias como esta. Porque el paciente ni siquiera puede decidir la prestación. Y aunque pudiera decidirla, los que somos médicos lo sabemos muy bien y que hemos tenido enfermedades. Yo no voy a ir donde mi médico a decirle, mira, no estoy de acuerdo con lo que estás planteando. Lo más probable es que me diga, mira, cámbiate de médico. Entonces, quien decide la demanda no eres tú. La decide en este caso un profesional habilitado. Y muchas veces hay situaciones que todos conocemos muy bien que son muy complejas, de que a lo mejor te van a tomar exámenes que no son necesarios. ¿Por qué? Porque los médicos que trabajan en clínica, la clínica, el mayor negocio que tiene son los exámenes y le pueden hasta regalar la consulta al médico en la medida que tome exámenes. Entonces tú tienes todo un sistema de incentivos que están mal puestos. Entonces a mí me parece que es muy importante que entendamos que esto no solo es la situación que viven los medicamentos, es un ecosistema que está mal orientado, donde los incentivos para que puedan existir prestadores privados no están suficientemente resguardados y están mal puestos. Yo no digo que no puedan existir prestadores privados. Creo que podría haber perfectamente una buena complementación, incluso con instituciones privadas sin fines de lucro. Pero acá tenemos un mega problema. Entonces, yo creo que tenemos que ir avanzando un seguro único universal, que es parte de la reforma que tenemos que hacer en FONASA y en ISAPRE. Y dentro de este seguro, evidentemente, los medicamentos no pueden quedar fuera. Es un absurdo, es una mirada que no tiene nada que ver con lo sanitario. El que los medicamentos no estén es como el que tú no hagas prevención, cosa que no hace la ISAPRE. Y que el Estado tampoco hace, el público tampoco hace prevención en Chile. Y de hecho estamos viendo el fracaso de la política de salud. Chile fue muy exitoso en la década, en el siglo XX, en manejar las enfermedades infectocontagiosas, pero está fracasando totalmente en enfrentar las enfermedades que son
de esta nueva era, que son las crónicas no transmisibles. Tenemos los peores indicadores, entre los más malos del mundo, en obesidad, tabaquismo, consumo de alcohol, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esto da cuenta de que aquí se requiere con urgencia una reforma integral. Esa reforma integral tiene que tener nuevos lineamientos, tiene que tener nuevos objetivos, tiene que ser una reforma que priorice la atención primaria, que priorice la prevención, que tenga capacidad de análisis local. O sea, lo hemos visto en parte en la crisis de la pandemia. Este es un sistema hipercentralizado que está obsoleto. No puede responder rápidamente un brote, tendríamos que tener en todas las comunas capacidad epidemiológica de respuesta rápida, bueno, etcétera, etcétera. O sea, tenemos un sistema que es totalmente obsoleto y anacrónico, y que yo creo que no va para más. Ahora, en ese contexto, yo creo que no hay ninguna posibilidad que en una reforma integral no esté puesto el tema de los medicamentos, porque evidentemente tenemos una crisis social de una envergadura gigantesca cuando las personas, después de todo, en este tiempo, sin reforma, de toda la dificultad que significa poder acceder a un especialista, con todas las listas de espera, y cuando lo hace, el obtener, cuando no es un tema quirúrgico, un tema médico, obtener el medicamento es de verdad una odisea. O sea, basta decir que en el hospital Sotero del Río yo he visto 5 horas pacientes de 90 años esperando que le entreguen la receta un día y después ir 5 horas el otro día que le entreguen el medicamento. O sea, ya son atentados a la dignidad de las personas. O sea, a mí no solamente me parece que hay que incorporar el medicamento como un bien público, como un derecho garantizado, y no como un bien privado, sino que además no tenemos, hoy día es inaceptable que tú te demores 5 horas para que te den un medicamento, y menos que tengas que venir al hospital San Juan de Dios un día a buscar la receta y después otro día tener que venir a buscar el medicamento. O sea, con la tecnología que hoy día hay, yo creo que modernizar y dignidad no solo significa garantizar la gratuidad del medicamento, sino que el medicamento te llegue a la casa sin tener que ir a buscarlo tú. Y eso es totalmente posible hoy día, y por eso, para eso hay que usar la tecnología. Ahora, esta mirada implica también una reforma financiera. O sea, tenemos que reformar este chasis anacrónico e institucional. Tenemos que tener, nosotros formamos con Carolina ahora una discusión con todos los decanos para ver cómo se van a resolver las brechas de déficit de especialistas y de déficit de médicos en la atención primaria, y aumentar la capacidad resolutiva de la atención primaria, que es fundamental. Tenemos que, o sea, esto es un mega titánico proyecto, porque no sacamos nada con mantener esto si finalmente lo que estamos por la vía de los hechos es deteriorando cada vez más el sistema público en la medida que no hay capacidad de prestación y hay que comprar a privado. Bueno, eso. Entonces, eso también va a requerir de un esfuerzo financiero, porque hoy día, cuando hablamos de esto, no se sustenta esto cuando el aporte fiscal a la salud es de 3.1% del producto. Nosotros deberíamos tener un aporte fiscal, no estoy hablando de gasto público, quien considera las cotizaciones previsionales. Y yo soy partidario de que la salud se financie íntegramente por impuestos, y no por impuestos regresivos como solo 7%, eso sería lo ideal. Pero deberíamos tener, de todas maneras, pase lo que pase, un aporte fiscal que no puede ser bajo 6-7 puntos del producto, si queremos de verdad garantizar un ecosistema sanitario adecuado. Y yo creo que en ese contexto uno, claro, requiere de una reforma de salud, pero lo que no podemos seguir es parchando este sistema. Y no podemos seguir estableciendo mecanismos de financiamiento que son obsoletos. O sea, nosotros hemos financiado toda la institución pública de salud por prestaciones subvaloradas. O sea, es de verdad una lógica totalmente absurda. O sea, no tiene consistencia, no tiene... Recién ahora se están implementando otro tipo de mecanismos de financiamiento, pero creo que nosotros tenemos una deuda como sociedad, con los chilenos y chilenas en materia de salud, que no se condice con el nivel y la calidad del recurso humano que tenemos en Chile. Senador, yo creo que ha sido súper claro su punto. Yo quisiera tratar me toca a mí como moderador hacer el punto para poder dando las preguntas, pero yo creo que ha quedado muy bien reflejado su planteamiento en el punto, y quisiera darle la palabra a Jaime ahora y hacerle una pregunta a él. Él como asesor legislativo, no solo del actual ministro, sino que también del ministro Mañalich, estuvo presente cuando el ministro Mañalich anunció que estaba estudiando
alguna iniciativa de regulación de precios en medicamentos en el marco de la discusión de ley de fármacos 2. Me gustaría, y a la luz de lo que ha escuchado tanto de la senadora Goich como también del senador Di Girardi, ¿cuál es el estado de situación del gobierno respecto a este tipo de iniciativas legales? ¿Existe voluntad de establecer algún tipo de regulación de precios en el marco de una reforma más integral de salud, como algo se ha planteado en esta conversación, Jaime? Sí, muchas gracias por la invitación. Aprovecho de saludar a los honorables senadores y a los demás panelistas. Me gustaría hacer un comentario preliminar que tiene que ver con esta discusión. Sin duda que la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes vino a establecer una serie de principios, reglas, que nos permiten definir, ¿no es cierto?, ciertos derechos, y en ese sentido hay una regla o hay un principio que ha pasado medio inadvertido, pero que nosotros consideramos muy importante y atingente también a esta discusión respecto a los medicamentos, que tiene que ver, que es el principio de la proporcionalidad. Mucho se ha discutido respecto a la proporcionalidad o la proporción de un paciente a recibir un determinado tratamiento, pero muy poco sin duda que se ha dicho respecto a la proporcionalidad del punto de vista de quien paga por ese tratamiento. Y en ese sentido, a nosotros nos parece interesante avanzar en una discusión donde nosotros podamos no fijar, sino que regular, ¿no es cierto?, precios de los medicamentos. Y en este sentido, hacer presente dos cosas. Nosotros hoy día nos encontramos frente a distintos mecanismos de regulación de precios de medicamentos, algunos menos conscientes y otros más conscientes. El menos consciente es el mecanismo de regulación de precios de medicamentos que se encuentra en GES. Las garantías GES establecen una suerte de regulación de precios de medicamentos a través de los medicamentos que se encuentran incorporados a sus canastas. Y en un sentido más consciente, también nosotros podemos considerar, y está ahí, bien lo dijo la senadora Goich y el senador Girardi, en la ley que le permite y le otorga facultades a Senabas para importar medicamentos y distribuirlo a alguna farmacia, hay una regulación de medicamentos más consciente. La reforma FONASA también incluye un mecanismo a través de un seguro de financiamiento. Sin duda, y en ese sentido la señora Goich tiene toda la razón, que los medicamentos son parte de los tratamientos en salud. Y a nosotros nos parece, del principio de proporcionalidad, que establece un criterio muy rico en la ley de derechos y deberes de los pacientes, y de las otras regulaciones más o menos conscientes que se encuentran en esta regulación, poder avanzar en algún mecanismo, en alguno de los proyectos de ley que nosotros tenemos en tramitación, o en otro, algún mecanismo que nos permita, de manera más racional y más ordenada, hacernos cargo de esta regulación pendiente que nosotros tenemos en materia médica. Ok, muchas gracias, Jaime. Y una pregunta a nuestro académico también del panel, Ronnie Lenz, y presidente de la Sociedad Científica ISPOR en Chile. A la luz de la experiencia chilena que incluye GES, Ricardo Soto y otras, ¿qué otros instrumentos crees tú, Ronnie, que se pueden incorporar desde la política que hemos discutido como herramientas de regulación de precios o tal vez de agregación de valor? No sé cuál es tu aproximación, de una manera también integral y no parcelada para resolver este problema del gasto bolsillo. Un millón de gracias al consorcio y a la CIF por la invitación a este seminario, que vengo en representación de la Sociedad de Farmacoeconomía acá en Chile y también del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Mira, este tema del alto gasto de bolsillo y la falta de cobertura que tiene la población no es una cosa nueva. Estos son datos que venimos viendo y revisando desde hace más ya de una década y siempre dicen lo mismo, ¿no? Por lo tanto, es más, digamos, ¿no? En la encuesta que hicimos el año pasado como ISPAF, en la encuesta nacional de salud de satisfacción, le preguntamos, porque incluimos un módulo específico respecto de medicamentos a la población, y el 80% de la población nos dice de que este es un tema que le preocupa sobremanera. Es más, cerca del 20% de la población ya está haciendo algo y tiene seguros de salud. Ahora, dada la inequidad que hay en el país, la respuesta de los pacientes de FONASA y de ISAPRE es bien distinta. Solamente un 10% de la gente de FONASA tiene un seguro complementario de medicamentos,
mientras que un 40% de ISAPRE ya cuenta con eso. Y este tema le preocupa a la gente porque la gente está gastando alrededor de un mes de sus ingresos por año para poder financiar el acceso a sus medicamentos, ¿no? Y además, también le preguntamos a la gente si estaría dispuesta a pagar, y resulta que, aparte de este 20% que ya está pagando, cerca del 90% de las personas nos dice que estaría dispuesto a pagar o por lo menos evaluaría la alternativa de destinar medio punto de su cotización, que le suban el plan del 7%, para contar con un seguro de salud. Y cerca del 60% de la población contesta de que estaría dispuesta a pagar un 1%. Por lo tanto, la pregunta que nosotros nos hacemos es otra, ¿no? Y es por qué el Ministerio de Salud y el sistema político han fallado en darle solución a las personas en el caso del acceso a medicamentos. Hemos tenido presiones, lo vimos por ejemplo en la marcha de los enfermos, que en el gobierno de Bachelet dio origen a la ley Rigarte Soto, que fue como un intento de poder canalizar esa demanda, diría yo un intento medio fallido, porque finalmente llegamos a un callejón sin salida del presupuesto con techo en los medicamentos de alto costo. Y yo creo que hoy día estamos enfrentando una situación similar a raíz de los movimientos sociales, del despertar social de octubre del año pasado, donde el Ministerio promete de que va a haber la cobertura de medicamentos y vamos a ver en qué termina eso, ¿no? Y por lo tanto, la pregunta es, bueno, ¿por qué el sistema político no puede dar solución a este problema? Que además vemos que lo hacen los países de la OCDE y lo hacen varios vecinos aquí en América Latina, ¿no? Ya los brasileros tienen funcionando su sistema de evaluación de tecnología sanitaria y cobertura de medicamentos, los colombianos, los mexicanos, etcétera, etcétera. Y Chile se va quedando, y yo diría que es el país más rezagado en este contexto. Y yo creo que hay tres razones. La primera, y después podemos ir ahondando cada una de ellas, la primera es que este tema de medicamentos es un tema complicado, no es fácil de entender porque tiene demasiados tecnicismos. Tiene tecnicismos desde el punto de vista médico, tiene tecnicismos desde el punto de vista farmacológico, tiene tecnicismos desde el punto de vista económico y tiene muchos tecnicismos desde el punto de vista legal. Por lo tanto, hacer confluir todas estas perspectivas requiere de mucho esfuerzo, y ahí nuestras organizaciones políticas no tienen como el estado de ánimo para poder combinar y coordinar estas miradas. Yo diría que es la primera razón. No hay instancias donde eso se pueda dar, ¿no? El segundo elemento tiene que ver básicamente con el rol tradicional que ha tenido el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es el Ministerio de los Hospitales Públicos, es el Ministerio de los Médicos, y por lo tanto entonces su principal preocupación son los reajustes salariales de su corporación que lo tiene tomado, y si uno ve las estadísticas de gasto, el principal componente hasta los últimos años de crecimiento son los salarios médicos, y por lo tanto eso que hace que el medicamento sea un ciudadano de segunda clase, sus presupuestos no se pueden reajustar, y por lo tanto el país deja de poder incorporar tecnologías nuevas que van saliendo en los mercados, y lo que tenemos son medicamentos, acceso a medicamentos acá en el GES y en el resto, de hace 20 años atrás, ¿no? Inclusive si uno compara las canastas chilenas con las colombianas, o con las brasileras, con las mexicanas, son bastante más atrasadas, ¿no? Y eso en el fondo tiene como eco también, o como comparsa, el Ministerio de Hacienda, que avala esta política de contención de costos y de protección de salarios de los gremios, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema que es parte de la arquitectura. Y el tercer elemento tiene que ver con que para poder salir de este embrollo necesitamos una nueva institucionalidad que le pega a las dos grandes fallas, pues le pega a la falla de mercado, pero también le pega a la falla del Estado, ¿no? Porque no es solamente que el sistema privado esté funcionando mal, sino que el Estado también ha estado funcionando mal. Y eso requiere hacer 4 modificaciones importantes, ¿no? La primera es justamente incorporar en los planes de salud la bonificación de medicamentos.
y eso es lo que hemos estado presionando y realizando en el último tiempo. Lo segundo, que es lo que estamos trabajando desde la sociedad científica, es básicamente incorporar un sistema de evaluación de tecnología sanitaria que sea independiente del Ministerio de Salud, porque si no, esta cosa no va a funcionar. El tercer elemento, que probablemente esa va a ser la secuencia en la praxis política, sea la modificación del sistema de farmacias, tanto privadas como públicas. La farmacia privada tiene que convertirse en un establecimiento de salud e integrarse a las redes y seguir las normas de los planes de salud, no puede ser un retail, y la farmacia pública tiene que abandonar el concepto de que entrega medicamentos solamente bajo gratuidad, que es lo que nos han enseñado las farmacias populares. O sea, la gente está dispuesta a pagar y requiere el poder de negociación del Estado para poder acceder a medicamentos. Entonces, tenemos fracaso en la farmacia privada y fracaso en la farmacia pública. Y finalmente, el cuarto componente, y probablemente es el que va a ir más atrás, porque en el proceso viene después de que se han generado los otros tres elementos, es la adhesividad de los pacientes a los tratamientos. Porque tampoco uno saca nada con gastar mucha plata y mucho esfuerzo, si finalmente esto no se convierte en salud en los pacientes. Y ahí el rol del químico farmacéutico pasa a ser clave. Ok, Ronnie, muchas gracias. Pensando en lo que nos provocó el senador Girardi respecto a las posibilidades de reforma, vuelvo a la pregunta a los senadores. ¿Hay espacio político en esta etapa para que, independientemente de las posturas de seguro final que tengamos, y que obviamente que puede que haya un espacio para discutirla, obviamente en el Congreso en esta etapa, ya sea seguro único, o Sistema Nacional de Salud, o una seguridad social mixta, ¿ves, Carolina, y ven ustedes, Guido, como senadores de la República, espacio en el Parlamento para concordar algunas reformas en esta etapa que puedan ser funcionales a cualquiera de esos tres espacios de reforma que se están discutiendo? Porque la única duda que yo tengo es que mientras no nos pongamos de acuerdo en el destino final, no podemos hacer reformas del gasto de bolsillo en medicamentos, lo ha dejado en evidencia en el marco del estallido social. Entonces, ¿ven ustedes posible concordar algunas acciones legales en esta etapa, o tenemos que esperar a ponernos de acuerdo en cuál va a ser el destino final del sistema de salud para hacer algunas reformas previas? Hay un dilema ahí, no sé cuál es su opinión, senadores, al respecto. Carolina, tratando de controlar el tiempo, por favor, para que no se nos prolongue yo fui bien sintética en la primera intervención. Oye, no, pero yo lo que creo aquí es que es imposible seguir postergando ciertas cosas. Y es lo mismo que nos pasa respecto a los abusos de las ISAPRE, es lo que nos pasa respecto a las bajas pensiones. O sea, hay una discusión mayor, estamos en medio de un proceso constituyente y probablemente esto de los acuerdos país que hacemos tienen un tiempo más largo y tienen una ruta. Pero nosotros no podemos esperar eso, a estar todos de acuerdo en la gran reforma para avanzar respecto de cosas que le aprietan a la gente, le aprietan el zapato hoy día. Y parte de la rabia y de la sensación de abuso tiene que ver con esto. O sea, las farmacias son símbolo de abuso, no nos olvidemos lo que pasó para el estallido. Entonces, creo que hay cosas que si no nos hacemos cargo desde la política, podemos discutir por qué no hemos avanzado, eso da para un seminario completo, ¿no? Pero si no nos hacemos cargo de eso, finalmente hoy día, ¿qué es lo que nos demuestra la gente? Es que somos superados. Entonces, yo creo que hoy día no tenemos excusa para no avanzar, y es más, quiero plantear algo desde lo positivo, desde lo propositivo. ¿A qué nos obligó el COVID, la pandemia? A integrar red pública y privada, bajo la fijación de precios de prestaciones por parte de FONASA. O sea, eso fue, y eso que nos permitió usar las capacidades que yo aplaudo la gestión de la pandemia, como hay otras cosas que uno critica, pero eso se hizo muy bien, y fue derribar también un dogma respecto de cómo tú intervienes con, comillas, mercado, donde no deberíamos dejar el mercado que es el que regule, sino que es justamente el cómo garantizamos el acceso a un derecho. Entonces, a partir de esa experiencia, yo creo que hoy día tenemos posibilidad de hacerlo. Cuando hablábamos de regulación de precios hace, ¿no es cierto?, un año atrás, nos miraban con una cara de susto y se ponían todo blanco. Y hoy día, dentro de la discusión de un proyecto
hemos avanzado en eso. Se abrió en el caso de Senabast, nosotros generamos un acuerdo en el presupuesto que busca que las personas puedan importar, o sea, varias cosas que en su momento no parecían posibles. Creo que además hoy día, en materia de nuevos actores, todo lo que implica el uso de las vías digitales también está fortaleciendo. Hay desafíos en lo inmediato, en materia de transparencia, o sea, donde yo creo que no podemos seguir en esto permitiendo la opacidad que hay, o permitiendo que, a propósito de lo que planteaba Ronnie, que finalmente la farmacia, y en el caso de las farmacias de cadena, lo que tenemos en muchos casos es el mercado inmobiliario, más que el garantizar el acceso a medicamentos a precio justo. Y si no, ¿cómo entiendes tú que permitamos que las farmacias se concentren en el sector oriente, 4 en una cuadra, y que hayan sectores donde se necesita una farmacia donde nadie va a llegar? Entonces yo creo que esas cosas hoy día tenemos mucho más consenso, ¿no es cierto?, de los mundos políticos. Aquí hablo de los distintos colores políticos, que son temas sobre los cuales hay que avanzar, y porque si no, legítimamente la gente dice frente a esto, reclamo, porque es injusto, y así como Ronnie dice, ¿dónde está la política? Porque no se ponen de acuerdo. Yo solamente, para cerrar, creo que hoy día el desafío es cómo avanzamos nosotros en fortalecimiento de la institucionalidad. Esto tiene que ver con modernización del Estado. Partamos por casa. ¿Cuántas compras de medicamentos hace el Estado? ¿Y es o no un poder comprador que se aprovecha? Eso se puede hacer en lo inmediato, no hay justificación para no hacerlo, pero también mirar toda la cadena, no es solamente la distribución, ¿no es cierto?, no solo la farmacia, sino que pasa también con el laboratorio, y en base a eso ver cómo avanzamos hoy día en algunos aspectos que puedan conversar después con una reforma más profunda del sistema de salud en general. Gracias, senadora Goich. Senador Girardi, también para usted sus tiempos. Mira, yo creo que no hay ninguna voluntad de los gobiernos de avanzar en esta materia. Y una historia muy simple: cuando se hizo la denuncia de colusión en la farmacia, la hicimos los parlamentarios. Yo fui uno de los que presentó la denuncia de colusión, estoy hablando del año, al principio, ¿no? Estoy hablando del año 2008, creo. Y fuimos los que fuimos a los tribunales, al Ministerio Público. Ninguno de los dos proyectos que se han discutido en la ley de fármacos del Ejecutivo ha sido contra el Ejecutivo en todos los gobiernos. Fármaco 1, yo soy el autor, y el fármaco 2 lo presentamos con Carolina. No había ninguna voluntad. Es más, han tratado de detenerlo, de obstruirlo, de bloquearlo, todo lo que han podido. Y luego, yo, con mucho respeto a Jaime, lo que acaba de decir Jaime es la prueba de esto. ¿Cuál es la respuesta de Jaime en un proyecto que venimos discutiendo del año 2010? Esta discusión de fijar, regular precios de los medicamentos. Y que yo no la pude hacer en el gobierno de Bachelet porque tuve una fuerte discusión con Rodrigo Valdés en ese tiempo. Es lo mismo, te das cuenta, no, mira, sabes que hay que hacerlo seriamente, racionalmente, y hay que hacerlo lentamente. Eso quiere decir no hacerlo nunca, es lo que está diciendo, que no tienen interés. Y yo le quiero decir que vamos a hacer fijación de precios, les guste o no les guste, porque nosotros no estamos defendiendo intereses, y justamente porque aquí hay una situación de mercado que es totalmente abusiva. Si ustedes miran los informes que tiene la Senabast o los que tiene el CERNAC, es vergonzoso. Es vergonzoso, o sea, que un medicamento, un innovador, pueda costar un 3.500% más que el genérico, es una cosa inaceptable, intolerable. El que en las cadenas el mismo medicamento puedan tener hasta 60% de diferencia de precio, intolerable. El que, que tengan una rentabilidad promedio en la farmacia del precio que venden las cadenas, que le compran al laboratorio, que es promedio 50%, de inaceptable. Y que los laboratorios también a su vez se autoaplican una rentabilidad cercana al 50%, entonces tienen los medicamentos más caros a nivel mundial. Entonces yo le quiero decir, nosotros vamos a hacer la regulación. Y vamos a tomar, porque con Carolina fuimos a la Fiscalía Nacional Económica hace 2 años y le dijimos a Fiscalía, ayúdenos. Ayúdenos, o sea, hagamos un análisis, sacar un informe y vamos a tomar exactamente la proposición de la Fiscalía Nacional Económica. Aunque al gobierno no le guste, ha tratado de parar el proyecto, ya un mes parando la decisión de la comisión mixta para que no podamos sesionar pidiendo postergaciones. Y vamos a tomar ese modelo porque nos parece, después de haberlo discutido mucho con el equipo de ellos y nosotros, nos parece un modelo razonable, que no resuelve todo, porque tenemos que ir a un tema de aseguramiento, pero esto por lo menos establece que a nivel de las cadenas vamos a tener un peso de dispensación.
porque además las cadenas tienen integración vertical, existen las marcas propias. Explíquenme a mí cuál es el valor agregado de las marcas propias o de los genéricos de marca. Es exactamente el mismo genérico que puede valer un 1000% más solo porque le cambiaron el envase. Y el ejemplo más dramático era el Laboratorio Chile, que producía una atorvastatina, y a la misma atorvastatina, a la misma línea de producción, en vez de valer 1.300, 1.400 pesos, le cambiaban el envase sin cambiar el comprimido, ni siquiera el sachet, y valía 12.000 pesos. Eso yo considero que es una estafa, ¿no? Y aquí han habido prácticas que ya han ido demasiado lejos. Entonces, nosotros vamos a tomar la idea de la Fiscalía, que es establecer dos precios. El precio al cual la cadena le compra al laboratorio, que va a tener que expresarlo, y va a tener que tener un precio de dispensación y va a tener que competir con las cadenas por el precio de dispensación. ¿Y por qué es interesante? Porque impide que tengan un interés de vender los medicamentos más caros, porque van a ganar exactamente lo mismo si venden el innovador o venden el genérico, porque hoy día te esconden los genéricos y te tratan de vender, y además los vamos a obligar a vender el medicamento más barato. Y además estamos estableciendo la receta por DCI, o sea, un conjunto de medidas que yo creo. Ahora, yo soy partidario a los laboratorios aplicarle la misma norma de la ley Recarte-Soto. Yo estoy de acuerdo con Ronnie que la ley Recarte-Soto fue más bien simbólica, porque finalmente yo creo que hay que hacerla, no estoy contra, pero afecta, no sé, al 1% de los pacientes, y el 99% de los pacientes están en una situación de desprotección. Y yo creo que tiene que haber regulación de precios, y estuvimos hablando con los expertos, con el jefe de medicamentos de Brasil hace unas semanas atrás. Ellos tienen un mecanismo interesante para regular precios de laboratorio, pero yo creo que hay que avanzar en la idea de establecer precios promedio regionales y precios a nivel internacional. Yo que por razones de accidente tengo que consumir medicamentos, el medicamento que yo consumo, la misma marca, la compro en Argentina y me vale 5.000 pesos, a mí que me cuesta 30, y la compro en Europa y me vale 2.000 pesos. O sea, no, es inaceptable, ¿eh? El nivel de diferencia. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar, esto tiene que ser una prioridad, tenemos que impulsar una política de genérico de genérico de calidad, tenemos que establecer mecanismos que permitan avanzar en esa dirección, pero en eso estamos. Y eso lo vamos a hacer con ejecutivo y sin ejecutivo, porque hasta ahora los ejecutivos de este gobierno y el anterior solo han intentado bloquear que podamos avanzar en esta materia. Gracias, senador. Y una pregunta abierta, partiendo por también darle espacio a Jaime a su respuesta. ¿Qué otro tipo de medidas creen ustedes que, porque el informe de la Fiscalía Nacional Económica propone finalmente 14 medidas, y lo interesante de la medida que ha mencionado el senador y la senadora tiene que ver con el tema de dispensación, ha sido propuesta tanto por un economista como Claudio Agostini y también por el economista Lucarelli, ambos de espectros políticos e ideológicos distintos, si uno quisiera ver, pero ¿qué otro tipo de medida o qué otro tipo de regulación en una mirada podrían ser incluidas en esta discusión si es que hay voluntad? Porque me han hecho preguntas desde el público sobre el tema de si existe realmente posibilidad de avanzar en esta legislación, en la institucionalidad de TESA, con los criterios de umbrales de costo-efectividad de manera más masiva que para lo que es hoy día Recarte-Soto, o el hecho de establecer receta electrónica para controlar la dispensación de los médicos por la denominación internacional, clínica internacional. O sea, ¿qué otro tipo de medida? Y esta es una pregunta abierta ya no solo a Jaime, sino que también a Ronnie y a Andrés y a Carla. ¿Creen ustedes que a la luz de lo que han escuchado podría ayudar a iluminar el debate político-legislativo en el Congreso para encontrar en este contexto una mejor solución a los temas que estamos hablando? Jaime, y después abro a Ronnie y a Andrés y a Carla. Sí, muchas gracias. Nosotros tenemos disposición a conversar, a crear en el diálogo, y seguro que las legítimas diferencias que todos tenemos. Pero es cierto que este gobierno ha avanzado en materia de regulación de precios, por muy pequeño o un pequeño paso que haya sido la ley sobre Senabast. Nosotros consideramos que es un avance, es un aporte. También se ha avanzado en la paquetización de las prestaciones a través de los presupuestos 65 hospitales a través de GRD. En el mismo sentido, nosotros estamos dispuestos a avanzar en gran parte de las medidas establecidas por la Fiscalía Nacional Económica. Sin duda que el ministro París tiene la convicción de que TESA, y en eso concuerdo con Ronnie,
se debe potenciar, se le tienen que dar mayores facultades en ese sentido, y nosotros estamos llanos a establecer un mecanismo de regulación de precios que considere ETESA como un órgano fundamental, no solamente para establecer una regulación de precio eventual de medicamentos, sino que de prestaciones en general en salud. Y en el mismo sentido, nosotros estamos dispuestos, incluso en materia de ISAPRE, a avanzar con un mecanismo de reajustabilidad, ya sea en manos de la Superintendencia de Salud y del INE en conjunto, de la Superintendencia de Salud por separado. Nosotros estamos ya no avanzar en ese mecanismo, pero sin duda que mirando no solamente no solamente una industria, sino que todas las industrias que afectan en definitiva al área de la salud, porque como bien dijo el senador Girardi, esto es un ecosistema que debe comunicarse y debe tener una cierta armonía. Ok, Ronnie. Sí, mira, a ver, yo creo que nuestras instituciones están llegando a un nivel en que yo creo que ya es bueno comenzar a desantificarlas y pasarlas por algún test de blancura y ver si sirven o no sirven. En particular, yo creo que una de las piezas fundamentales en la regulación de medicamentos y en la política de fijación de precios es el sistema de evaluación de tecnología sanitaria. Porque se genera una situación donde hay mucho conflicto de interés por parte del regulador, conflicto de interés por parte de la industria farmacéutica, por parte de los mismos prestadores y de los pacientes, ¿no? Y por lo tanto lo que han hecho los países desarrollados es construir un foro, un escenario donde puedan discutirse técnicamente y se vayan incorporando las valoraciones de las personas en el proceso de toma de decisiones que permita balancear dos problemas que enfrenta la sociedad. Por una parte, el derecho a la salud y el acceso a las atenciones de salud, y en este caso a los medicamentos, pero por otro lado, hay un problema de restricción de recursos, tanto humanos, físicos como financieros, y por lo tanto, lo que mal podríamos hacer nosotros es salir de un escenario donde no financiamos nada en medicamentos y meternos ahora en un escenario donde todo el mundo tiene derecho a todo. Porque ninguno de los dos escenarios son buenos, digamos. En el primero la gente no tiene acceso, en el segundo esto nos lleva a la quiebra, ¿no? O nos lleva a una judicialización y nos lleva a la quiebra. Por lo tanto, necesitamos construir esos nuevos espacios institucionales y eso se llama, en los países desarrollados, se llama ETESA. Y el corazón de ETESA, y ojo acá con la regulación única de precios, es que todo lo que se plantea desde ese campo es la regulación del valor, donde el precio es uno de los componentes del valor. Entonces, muchas veces, la sola regulación de precios es insuficiente. Y hoy día hacemos harta regulación de precios a nivel del ministerio, que es comprar lo más barato que encuentra ahí en el camino. Y por lo tanto sacrifica calidad, sacrifica relaciones de desarrollo, investigación con la academia, con la industria, y insatisfacción en los pacientes. Entonces, lo que uno tiene que hacer, y es lo que hemos venido nosotros pregonando desde la academia, desde la economía de la salud, desde la sociedad científica, es que tenemos que balancear en la evaluación de las nuevas tecnologías los beneficios que generan los medicamentos, los dispositivos médicos, cualquier intervención en salud, con los costos que ellos significan. Y donde los costos no es solamente el precio es uno de los componentes de costo. Hay muchos más. Por lo tanto, y aquí yo tendría por lo menos una luz amarilla, regular solamente precios podría llevarnos a situaciones que no sean las más deseables ni para las personas ni para el sistema de salud. Por eso que yo creo que una regulación de parche, como se ha estado haciendo en el último tiempo, así como de respuestas reactivas frente a la demanda de la gente, no es lo más adecuado. Yo creo que necesitamos redefinir toda nuestra estructura y nuestro sistema. Mi impresión es que la discusión constitucional que vamos a tener pronto, porque estoy seguro que vamos a modificar la Constitución, va a modificar varias cosas en materia de salud y vamos a tener la oportunidad de poder conversar eso. Por lo tanto, es momento de que las autoridades políticas
comiencen a mirar un poco más la arquitectura del sistema de salud y en particular lo que está pasando en medicamentos, y no nos quedemos solamente con políticas aisladas. Ok, y quisiera dar finalmente también espacio a Andrés y a Carla, en ánimo que habíamos dicho que íbamos a terminar a estas alturas. Este probablemente no va a ser el único seminario que como consorcio y CIF podamos organizar. Nos ponemos a disposición del Congreso para seguir colaborando si así lo estiman pertinente. Quisiera plantearte, Andrés, tus comentarios también ante las preguntas y después a Carla. Muchas gracias, Manuel. Bueno, agradecer a todos los miembros del panel. Yo creo que tanto la senadora Boich como el senador Girardi hicieron una muy extensa descripción de lo complejo que es este sistema y de lo mucho que nos falta para alcanzar respecto a los parámetros internacionales y a las buenas prácticas que podríamos llegar a una sociedad en que quisiéramos estar. Y en ese respecto, yo también quisiera traer aquí el estudio de la Fiscalía, que efectivamente, tal como dice el senador Girardi, primero hay que clarificar que tienen 14 recomendaciones, de las cuales hay unas de bioequivalencia, ¿no es cierto?, de mejor información, de que se eliminen diferentes asimetrías de información, etcétera, que haya fast track en la entrega de medicamentos, y respecto a la comercialización en sí, entrega tres recomendaciones que yo creo que son súper valorables en su conjunto, que es regular el margen de las farmacias, ¿no es cierto?, tal como comentaba, pero a la vez la Fiscalía entrega 2 recomendaciones más en la comercialización, que es la creación de un seguro de medicamentos y es el fomento del canal online. Eso obviamente hemos visto con esta situación de pandemia, cómo los canales online se han expandido a velocidades mucho más rápidas de la que esperábamos, entonces efectivamente eso también va a generar un nivel de competencia mayor. Por eso nuestra recomendación en esa línea es efectivamente regular los precios, pero tal como decía Ronnie, en un contexto del seguro, que no sea solamente fijar un precio, sino que sea regularlo en un contexto de un seguro, en un contexto de esa. Y yo creo que en ese sentido, si bien como comentó el senador, es una situación que estamos bastante alejados todavía como país y quizás son reglas de juego un poco distintas, nosotros sí creemos que es un benchmark al que podríamos, ¿no es cierto?, ir o un lugar al que quisiéramos estar. De hecho, el ejemplo que él entregó, que nosotros hemos visto de precios de medicamentos que son muy variados, un elemento claro es por la competencia, ¿no es cierto? Y nosotros lo tenemos claro, que pueden haber márgenes de distribución que pueden influir, pero otro elemento primordial es la cobertura. O sea, yo no conozco ese medicamento particular para hacer la diferencia, pero a mí durante estos meses de estudio me llegó muchas veces el caso, por ejemplo, del Lipitor con Colombia, que ni siquiera es con Argentina, pero para hacer el ejemplo que decía, en Colombia yo pago 1/3 que en Chile, pero el precio de Colombia en verdad era más alto que el de Chile, solo que la cobertura disminuía eso. Yo no sé si este es el caso de este medicamento, y obviamente lo que queremos es que los precios en general sean más bajos, pero por eso creemos que es relevante generar una presión de cobertura para que el gasto de bolsillo y el precio sea más bajo. Y solo para cerrar a tus preguntas, Manuel, efectivamente esta no es la única política, no solo cobertura, también mayor canal online, mayor competencia en la importación de medicamentos. Yo creo que estos son muchas medidas distintas, efectivamente queda mucho camino por recorrer, estamos muy lejos todavía, pero sí es importante sentar bases claras, con evidencia internacional, para que a partir de esas bases creemos un nuevo ecosistema. Carla. Gracias, Manuel. Bueno, la pregunta en el fondo es ¿qué se puede hacer si las soluciones sistémicas, que todos estamos de acuerdo que son las que deberían pasar, ¿cierto? No son factibles, y yo creo que hay 3 cosas que podrían pasar sin pasar por Congreso, qué sé yo, sino uno es institucionalizar ETESA, más allá de dónde ni cómo es que efectivamente la evaluación de tecnología sanitaria cumple un rol sobre todo en el ámbito de los medicamentos innovadores, ¿cierto? Que son estos medicamentos nuevos que generalmente tienen costos altísimos, cuáles se cubren, cuáles no, y que sea un proceso que sea robusto y que sea transparente, como mencionaba en mi presentación. Por otro lado, creo que necesitamos un sistema de compras públicas que sea eficiente. Podemos hacer eso con la institucionalidad que tenemos ahora, aprovechar el poder monopsónico casi que tiene el sistema público en relación a la compra de medicamentos. Estamos ante un sector público que compra en términos de valor menos del 30%, pero que compra en términos de unidades mucho más.
Entonces, ahí que el sector público efectivamente use su poder monopsónico, su poder de negociación para comprar los medicamentos innovadores es relevante. Y también que en el ámbito de los medicamentos genéricos efectivamente compre los más baratos y use ese poder para comprar esos medicamentos más baratos. Y finalmente, en términos del retail, yo creo que ya se ha hablado harto del informe de la Fiscalía Nacional Económica, ¿cierto? Pero hay un tema que es súper relevante, y es que ellos, a partir de encuestas, muestran que ni los médicos ni las personas confían en los medicamentos genéricos. O sea, a pesar de que a mí me digan que el medicamento genérico bioequivalente es igual al innovador y que tiene la misma capacidad terapéutica, etcétera, ni el médico ni el paciente lo cree, ni confía en eso, y por lo tanto termina comprando, en vez de la atorvastatina, como decía el senador Girardi, el Lipox o el Lipitor, que cuesta, en vez de costar 1.200, cuesta o 12.000 o cuesta 40.000. Entonces, eso es algo que no requiere ningún tipo de paso por el Poder Legislativo ni el Ejecutivo, ¿cierto? Que es generar esa conciencia en las personas de que efectivamente la calidad de los medicamentos es buena, porque si no creemos eso, entonces vamos a terminar gastando el doble, el triple, 10 veces más en medicamentos que pueden ser los mismos. Eso. Ok, muchas gracias, Carla. Bueno, yo quisiera agradecer, ha sido muy enriquecedora esta conversación. Podríamos estar 3 o 4 horas, creo que, conversando, pero quiero agradecer una vez más a nombre de CIF y del Consorcio de Universidades para Políticas de Salud, la compañía de más de 860 personas que se inscribieron y mantuvieron una presencia permanente de más de 400 de ellas en este foro. Y haremos llegar un resumen de todo esto. Hemos grabado toda esta conversación a los senadores para que pueda ayudar a la discusión legislativa que están teniendo, y encantados de tener un foro adicional. Así que, a nombre de Mariela, de nuestra decana Jimena y de todo el equipo que ha colaborado técnicamente, muy buenas tardes. Guido, un segundo. No, es que nosotros estamos incorporando las otras propuestas de la Fiscalía también. Para que no quede como que solo vamos a regular el tema de los medicamentos. De hecho, todo el tema digital lo estamos incorporando. Estamos trabajando con Hacienda para transformar la Cenabás en un gran poder de compra que esté obligado, pero que la Cenabás también pueda transformarse en una suerte de distribuidor de medicamentos a las personas que lo necesitan sin tener que ir a buscar sus medicamentos a los hospitales y a los consultorios. O sea, también hay otras iniciativas que están para que después las sigamos discutiendo si les interesan. Y tenemos que tener capacidad de negociación global, articular una negociación global, y nosotros vamos a hacer todo aquello que no dependa del Ejecutivo. El problema es que en el Congreso lo único que nosotros no podemos regular es el aspecto del seguro. Todo lo demás lo podríamos hacer, tenemos atribución y vamos a hacer en todo lo que podamos hacer, pero somos partidarios de garantizar el medicamento, que tenga un aseguramiento, y estamos muy conscientes que eso finalmente es lo que más nos va a ayudar. Bueno, muchísimas gracias nuevamente entonces a todos. Muy buenas tardes, cuídense mucho y ojalá pronto podamos estar en otro evento como este. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Muchas gracias. Chao, gracias. Adiós.